solo un libro antiguo. Trata de no morir tropezando contigo mismo, Kim. Un chico gritó en el pasillo, riendo incontrolablemente justo después. Kim despidió la burla insignificante mientras continuaba caminando por el pasillo de la escuela. El acoso se había convertido en una ocurrencia diaria para él, pero todavía le molestaba tanto como lo hacía todos los demás días. Así, no pudo contener su deseo de contraatacar. Kim redujo su paso y se detuvo. Empujó sus gafas hacia arriba en el puente de su nariz, ya que se habían resbalado de su cara. Solo con mirar las gafas, era evidente que necesitaba un nuevo par. Uno podía decir que estaban muy desgastadas. Las gafas se veían torcidas mientras las llevaba puestas, e incluso las petiles tenían cinta adhesiva sobre ellas. Luego se dio la vuelta e inmediatamente levantó el dedo medio, respondiendo a la calumnia: apuesto a que ni siquiera sabes cuántos dedos estoy levantando. Al escuchar la burla, el chico apretó el puño y comenzó a correr hacia Kim. Pedazo de basura de nivel 1. ¿Cuándo aprenderás que no perteneces a este mundo? El chico juntó ambas manos, y una bola verde de luz comenzó a formarse entre ellas. Cuando estaba a solo unos metros de distancia de Kim, el chico lanzó sus manos hacia adelante y un haz verde salió de la palma de sus manos. Kim no tenía a dónde ir, y el rayo de luz era demasiado rápido para esquivarlo. Por lo tanto, sabía que todo lo que podía hacer era apretar los dientes y soportar el dolor. Cuando la luz lo golpeó, su cuerpo se elevó en el aire y fue lanzado hacia atrás hacia el extremo lejano de la pared del pasillo. ¿Qué está pasando?, dijo un estudiante entre la multitud. ¿Están peleando en el último día de clases? Una multitud se formó de inmediato afuera, interesada en lo que estaba sucediendo. Una de las estudiantes femeninas corrió hacia la parte dañada de la pared para verificar la seguridad del estudiante agredido. A medida que el polvo comenzó a asentarse, el cabello negro ligeramente rizado de Kim comenzó a verse lentamente. Cuando el humo finalmente se disipó, la estudiante femenina finalmente vio quién era. Retrocedió de inmediato y continuó con su negocio como si nada hubiera pasado. En el momento en que la estudiante femenina regresó con sus amigas, pudo ver que se estaban riendo de ella. No puedo creer que intentaste ayudarlo. No vi quién era. La chica respondió, con las mejillas ruborizadas. Después de eso, Kim se levantó y levantó sus gafas que estaban tiradas en el suelo. Para su disgusto, una de las bisagras se cayó una vez más. En lugar de usar el par gastado, lo dejó colgando en su mano. Maldita sea. Otra vez no. Era el último día de clases para Kim, así que esperaba que nadie intentara hacerle algo. Estaba harto y cansado de sus acciones, pero tampoco era de los que las ignoraba. Había visto personas que habían optado por agachar la cabeza y tolerar el acoso. Sin embargo, su trato fue mucho peor que el que recibió. No se molestó en quedarse en la escuela como el resto de los estudiantes. Recogió sus gafas rotas y procedió a salir de la escuela. Mientras pasaba, vio a los estudiantes conversando entre ellos en sus círculos. Algunos se reían mientras que algunos tenían lágrimas, pensando que era la última vez que se verían. Sin embargo, Kim no formaba parte de eso y no quería hacerlo. Los grupos de amigos no lo recibirían de todos modos. Él era el raro. Cuando finalmente llegó a casa, se puso a trabajar de inmediato. Vivir en un apartamento de una sola habitación con espacio suficiente para una cama individual y un escritorio era suficiente para él. Había un televisor montado en la pared, pero Kim lo usaba simplemente como una fuente de ruido de fondo y no miraba nada. El gobierno le proporcionó el apartamento, ya que no tenía parientes vivos y solo tenía 16 años. Encima de su cama había una maleta que contenía todas sus pertenencias cuidadosamente empacadas. Se dirigió hacia un gabinete, abriendo de inmediato un cajón que alojaba un solo libro. Era un libro grande y grueso de tapa dura, que pesaba aproximadamente medio kilo. La portada del libro era de un color que imitaba un tono más claro de sangre. En el centro, se podían ver los solitarios frentes de una mandíbula superior e inferior, ambos de un tono pantanoso de marrón. La mandíbula superior tenía como de 4 colmillos separados. Mientras tanto, el inferior tenía 2 dientes afilados en los 2 extremos lejanos de la parte superior y 5 espaciados uniformemente debajo. Intentemos de nuevo hoy, dijo Kim mientras levantaba el libro y lo colocaba sobre el escritorio. Luego fue rápidamente a su bolso para sacar un pequeño tubo de ensayo que estaba medio lleno de un líquido incoloro. Prueba 112, ácido clorhídrico. Veamos cómo va. Luego comenzó a verter lentamente el líquido del tubo de ensayo sobre el libro. Hasta ahora, no hay reacción. Continuó vertiendo todo el contenido del tubo de ensayo en el libro, pero no hubo reacción al final de su experimento. Cuidadosamente, examinó el libro mientras anotaba los resultados en su cuaderno, viendo si había algún daño hecho. Sin embargo,
el libro se veía igual que siempre. Otro fracaso. ¿Por qué no te abres? ¿Por qué mamá y papá tenían esta cosa? 112 veces, este fue el número de formas diferentes en que Kim había intentado abrir el libro. No solo el libro no se abrió, sino que parecía que tampoco podía dañarse. Incluso había intentado quemar el libro, cortar el libro, derretir el libro, aunque nada había funcionado contra el libro que parecía extremadamente duradero. Tumbado en su cama, encendió el televisor para su único propósito, hacer ruido de fondo. Realmente nunca prestó atención a lo que estaba pasando. Con eso, el sonido de otras voces le hizo sentir menos solo. Al encenderse, el televisor mostraba un programa de noticias en curso. El tratado de paz con la raza Dalki ha durado 5 años, pero las autoridades dicen que la tensión está aumentando nuevamente. Ahora, debemos prepararnos para otra guerra. La mención de la guerra siempre se había mostrado en la televisión sin parar desde un cierto día hace 30 años. La raza humana recibió una visita de los llamados Dalki. Tenían la apariencia de humanos, excepto por sus pieles llenas de escamas y la presencia de colas similares a las que tenían los dragones. Sin una idea clara de por qué habían aparecido de repente, exigieron que la raza humana entregara sus recursos y las querían utilizar como esclavos. Por supuesto, los humanos decidieron contraatacar, pero pronto descubrieron que su tecnología moderna era inútil contra ellos. Las balas no podían atravesar su piel, y en cuanto a los tanques, bueno, Dalki tenía barcos de aire. A cada individuo, sin importar el género, se le dijo que luchara por su planeta, y eso incluía a los padres de Kim. La guerra continuó durante años, así que creció sin saber cómo se veían sus padres. Cuando los humanos estaban al borde de la derrota, un grupo selecto de personas se presentó. Estas personas tenían habilidades especiales. Comenzaron a compartir su conocimiento sobre cómo obtuvieron ese poder con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra, y afortunadamente, funcionó. Aún así, los Dalki seguían siendo fuertes, y un estancamiento aparentemente interminable llevó a la firma del Tratado de Paz hace 5 años. Obviamente, la codicia humana se apoderó de la humanidad, y en lugar de compartir estos poderes con todos los demás, los funcionarios de más alto rango del gobierno decidieron quedárselos para sí mismos. Solo aquellos con dinero podían aprender las habilidades más poderosas mientras que todos los demás se quedaban con las sobras. Era algo que debía hacerse. La pobreza había asumido el control del mundo, pero las personas tenían poderes y los utilizaban de manera incontrolable, a diferencia de antes. A Kim no le dieron nada cuando sus padres murieron. El gobierno aceptó pagar sus gastos de manutención mientras aún estaba en la escuela, pero eso fue todo. Cuando sus padres murieron, él siendo solo de 10 años de edad, un agente apareció en su puerta y le entregó un libro. Se le dijo que era lo único que poseían sus padres, lo que legaron cuando murieron. ¿Por qué el mundo es tan injusto?, dijo, lamentando su situación. Levantándose de la cama, comenzó a caminar hacia su escritorio. Recogió sus gafas que todavía estaban un poco rotas y decidió que tenía que arreglarlas. Notó que una de las lentes estaba ligeramente fuera de lugar e intentó empujarla hacia su armazón. «Vamos, solo métete», gritó mientras intentaba arreglar las gafas con fuerza. La frustración que había estado guardando estaba en su rostro mientras luchaba furiosamente con la lente. Desafortunadamente, la lente se desmoronó de repente en pedazos. Uno de los fragmentos de plástico incluso creó un corte profundo en su pulgar. Él gritó y pateó la mesa. ¿Por qué el mundo me odia? Después de un tiempo, se calmó y comenzó a limpiar los pequeños trozos de vidrio, notando que uno había caído sobre su libro. Mientras quien retiraba el trozo de vidrio, una gota de sangre de su pulgar cayó sobre el libro. El objeto pegado en el centro del libro comenzó a brillar, y de repente, el libro comenzó a flotar, elevándose hasta que estuvo a la altura de los ojos de Kim. Kim se echó hacia atrás y se alejó de él. El resplandor del libro hizo que su habitación se viera más vacía con la pequeña cama en la esquina y la solitaria silla al lado. ¿Qué demonios está pasando? El libro comenzó a emitir un resplandor cegador mientras temblaba incontrolablemente. Unos segundos después, finalmente se abrió, las páginas iban pasando. Kim no pudo apartar la mirada del libro brillante, era como si estuviera en un trance profundo. Las palabras escritas en las páginas del libro no estaban en ningún idioma que hubiera visto antes. Sin embargo, por alguna razón, sintió que podía entenderlo. Cuando el libro llegó a su última página, comenzó a desaparecer, convirtiéndose gradualmente en polvo. Al mismo tiempo, su cuerpo de repente se sintió débil. La visión de Kim comenzó a desvanecerse y, con eso, sus ojos se cerraron. ¿Qué está pasando?, dijo un estudiante entre la multitud. ¿Están peleando en el último día de clases? Pero justo antes de desmayarse, hubo un solo mensaje que escuchó.
Incapaz de mantener la conciencia el tiempo suficiente para escuchar las últimas palabras, Kim se desmayó debidamente. Misión diaria. Poco a poco, los párpados de Kim comenzaron a parpadear abiertos y su visión pronto regresó. Su cabeza se sentía pesada y su cuerpo estaba ligeramente adolorido. Al levantarse del suelo, tocó su cabeza suavemente para ver si se había lastimado. ¿Por qué me duele tanto la cabeza?, pensó, desconcertado y sin poder entender lo que acababa de pasarle. Después de palpar toda su cabeza, Kim luego fue a recoger sus gafas que habían caído al suelo no muy lejos de él. Lamentablemente, solo una lente había quedado intacta. Aún así, Kim se puso las gafas por costumbre. Se sintió un poco desorientado y su visión se volvió un poco borrosa. Se las quitó y notó que su visión solo se volvía borrosa cuando se ponía las gafas. Vaya, pensó antes de apresurarse a su escritorio para agarrar un lápiz. Procedió a dibujar la letra A en la pared y retrocedió. Continuó retrocediendo hasta que su espalda chocó con la pared del otro lado de la habitación. La figura A todavía estaba allí, y podía verla claramente. ¿Qué? ¿Pero cómo?, dijo Kim lentamente, asombrado. Todavía estaba tratando de entender lo que le había sucedido. De alguna manera, la visión de Kim ahora era perfecta. Había vivido toda su vida con una vista terrible, pero de manera extraña, ahora podía ver con claridad. Su mente comenzó a destellar imágenes de los eventos que llevaron a desmayarse en el suelo. Cuanto más los recuerdos inundaban su mente, más una cosa resaltaba: el libro. Cuando Kim examinó la habitación, sintió que el pánico crecía en él. El libro había desaparecido. El libro. ¿Dónde demonios está el libro?, exclamó desesperado. Buscó el libro por todas partes, pero no pudo encontrarlo. No podría haber desaparecido en una habitación tan pequeña, por lo que su desaparición era desconcertante. ¿Dónde está el maldito libro?, se lamentó. Imaginó el libro en una esquina de la habitación escondido y fuera de la vista, de alguna manera vivo y disfrutando en silencio de su miseria. Quizás sea como mis calcetines. Desaparecen todo el tiempo. Ah, no seas estúpido. Estamos hablando de un libro, no de un calcetín, susurró, tratando de razonar la extraña comparación. Kim trató de pensar con fuerza en lo que había ocurrido unos momentos antes de colapsar. Llevó su mente hacia atrás, momento por momento, entonces recordó que el libro flotaba en el aire. Luego, justo antes de cerrar los ojos, escuchó algunas palabras. ¿Qué era eso?, pensó. ¿Un tipo de mensaje del sistema?, se preguntó. Tan pronto como Kim dijo esas palabras, una pantalla de estado apareció ante sus ojos. Usuario, Kim Talen, raza humano, nivel 1, 0/100 exp, HP 10/10, fuerza 10, agilidad 10, resistencia 10. Vaya, dijo Kim. Era como los viejos juegos a los que la gente solía jugar todo el tiempo cuando la Tierra no estaba en peligro de ser invadida por criaturas alienígenas. Kim notó que, en la pantalla de estado, había más pestañas en la parte superior. En consecuencia, incluso sin hacer nada y simplemente leyendo las pestañas en su cabeza, la pantalla cambió automáticamente a la pestaña Habilidades. Habilidades. 0 puntos de habilidad disponibles. Habilidad bloqueada. Habilidad bloqueada. Era extraño, pero siguió adelante, impulsado por la curiosidad. Su vida normalmente estaba caracterizada por el aburrimiento, ya que no tenía amigos y era el niño más solitario de la escuela. En la pestaña de habilidades, Kim realmente no pudo ver mucho. Todo parecía estar bloqueado y algo descolorido, así que rápidamente pasó a la siguiente pestaña. Tienda. Se desbloquea en el nivel 10. ¿Puedo hacer algo?, se preguntó. La última pestaña fue la pestaña Misión. Finalmente, parecía una pestaña que no estaba bloqueada detrás de un requisito. Misión principal. Alcanzar nivel 10. Misión diaria, beber 2 litros de agua. Recompensa, 5 exp. Después de revisar todo lo que el sistema tenía para ofrecer, Kim solo tuvo que pensar en cerrar el sistema y lo hizo. Cuando pensó en volver a abrirlo, la pantalla apareció inmediatamente frente a él. Había otro pensamiento en la mente de Kim que explicaba lo que le estaba pasando. El libro que sus padres le habían dejado era un libro de habilidades. Estos libros a menudo se podían comprar a precios muy altos en el ejército o en una empresa. Algunos incluso se vendían en el mercado. Nunca había visto ninguno de esos libros, pero solo los había escuchado en susurros de compañeros de clase que no tendrían nada que ver con él. Sin embargo, Kim nunca había oído hablar de un libro de habilidades que desapareciera de repente, otorgando al usuario un sistema como el que tenía ahora. Los libros de habilidades estaban diseñados para aprenderse manualmente. No era algo que se pudiera recoger y entender instantáneamente cómo usar,
y definitivamente no aparecía como una pantalla en la cabeza cuando se pensaba en ello. Una sonrisa comenzó a aparecer lentamente en la cara de Kim. Esto era una excelente noticia para él. Siempre había sido un usuario de habilidades de nivel 1 porque nunca pudo permitirse comprar libros de habilidades. Por suerte, tenía algo que podía usar. Su mente empezó a acelerarse, sacando opciones para él. Tenía cosas que podía practicar, cosas que nunca había hecho antes. El libro lo ayudaría, pensó. Doblar el agua, vamos, dijo Kim mientras levantaba la palma de su mano hacia la pila de la cocina, esperando que el agua brotara del grifo a su comando. Vergonzosamente, no pasó nada. Está bien. Siguiente. Viento, viento. Fuera. Kim hizo lo mismo, pero no pasó nada. Después de intentar muchas cosas diferentes de acuerdo con todas las habilidades que había visto antes, resultó que no pudo realizar ninguna de ellas. Se dirigió a su cama y se sentó desanimado en ella. ¿Qué demonios es esta cosa inútil? ¿De verdad es solo una habilidad de sistema? Se quejó. Kim pensó por un momento. Si realmente fuera como un juego, entonces quizás al completar las misiones, eventualmente se volvería más fuerte y desbloquearía más habilidades. Había escuchado a los estudiantes en la escuela entusiasmarse con esos recuerdos, que les compartían sus padres. Algunos de ellos todavía tenían estos juegos, que ahora eran antigüedades en sus hogares. Tal vez fue su error tratarlo como un libro de habilidades ordinario cuando claramente no lo era. Aún era incapaz de encontrarlo, y los libros de habilidades no desaparecían en el aire. Por lo general, los libros de habilidades se centraban en una habilidad. Era importante que una persona seleccionara cuidadosamente su primer libro de habilidades, ya que un cuerpo humano normal solo podía realizar un atributo de habilidad en su vida. Si uno tuviera transformabilidad como su primera habilidad, solo podría adquirir otras habilidades relacionadas con este atributo. Por ejemplo, si alguien obtenía el fuego como su atributo, solo podría dedicarse a recolectar habilidades que el atributo del fuego pudiera utilizar. Pero este libro era diferente, lo sentía. ¿Qué libro de habilidades podría curar completamente su defecto ocular? Kim fue a abrir su mini refrigerador, sacando las botellas de agua que había dentro. Pronto comenzó a beber las botellas de agua una por una. «Demonios, ¿cuántos son 2 litros? Siento que mi barriga va a explotar», se quejó. Después de terminar su cuarta botella de agua, la pantalla apareció frente a él y apareció un nuevo mensaje de notificación. Misión diaria completa, se otorgan 5 exp. 5 diagonal 100. Bueno, al menos sé cómo funciona el sistema por ahora, dijo Kim, con satisfacción evidente en su tono. Un fuerte golpe en la puerta sorprendió a Kim. Se sobresaltó y casi arrojó al suelo la botella de agua vacía que sostenía. El golpe llegó de nuevo. Solo había un grupo que golpeara así, los soldados de verdad. Kim corrió hacia la puerta y la abrió. Al abrir la puerta, de pie frente a él había un hombre grande, musculoso y calvo vistiendo un uniforme militar negro, que significa pica el atributo de tierra. Había varias medallas en su prenda. Su nombre estaba escrito en el área del uniforme justo encima de su pecho, Sargento Griff. Niño, es hora de que abandones tu habitación de inmediato. El vehículo ha estado esperando afuera durante 5 minutos ya, dijo Griff. Con todo lo que había pasado, Kim había olvidado su mudanza de hoy. Es hora de que vayas a la escuela militar, anunció Griff. Escuela militar. Debido a la guerra entre humanos y los Dalki, cada individuo debía ir a la escuela militar durante 2 años. Aunque los humanos y los Dalki se encontraban en un periodo de paz, nadie creía que duraría para siempre. Los Dalki no eran de fiar. Su gusto y hambre por el poder y su deseo de controlar a seres que consideraban inferiores difícilmente podrían ser contenidos. Todos los días habría noticias de una raza provocando a la otra, incluso al borde de la guerra. Los ciudadanos tenían la premonición de que un altercado podría estallar en cualquier momento. Kim se apresuró a ir al baño antes de marcharse con el sargento Griff. Su vejiga parecía que iba a estallar en cualquier momento debido a la enorme cantidad de agua que había bebido. Una vez que salió de su habitación, algo extraño sucedió. Una nueva pantalla de notificación apareció frente a sus ojos. Tu cuerpo está siendo golpeado por la luz solar directa. Estás afectado por la luz solar. Todas las estadísticas se reducirán a la mitad mientras estés expuesto a la luz solar. De repente, el cuerpo de Kim se sintió extremadamente lento. Se sentía como si acabara de terminar un maratón y ahora necesitara descansar. Sus brazos y piernas se sentían más pesados de lo normal, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Kim procedió a inspeccionar su estado mientras el sargento Griff lo miraba extrañado por haberse detenido en cuanto habían salido. ¿Estás bien, chico?, preguntó el sargento, preparándose para capturar al chico en caso de que éste planease escapar.
Cada año había algunos que se resistían a ir pacíficamente. Sin embargo, Kim no estaba escuchando, ni tenía planes de eludir su responsabilidad. Simplemente estaba demasiado ocupado mirando la pantalla frente a él, viendo que sus estadísticas habían bajado. Pero no solo sus estadísticas, su HP también había sido drásticamente reducido. HP 5 diagonal 5, Fuerza 5 diagonal 5, Resistencia 5 diagonal 5, Agilidad 5 diagonal 5. ¿Qué tipo de inconveniente es este?, pensó Kim a gritos, pero aún consciente de que ya no estaba solo. Kim volvió a llamar el sargento. Kim seguía mirando la pantalla cuando apareció otra notificación. Ha recibido una nueva misión. Misión diaria: evitar la luz solar directa durante 8 horas. Recompensa 5 exp. El ánimo de Kim se animó al ver la nueva misión diaria. A diferencia de la misión que requería que bebiera agua, esto era algo que podía hacer naturalmente solo durmiendo. Si el sistema funcionaba de la misma manera que en los juegos que había escuchado, eso significaría que una vez que Kim hubiera ganado 100 exp, él sería capaz de subir de nivel y también aumentar sus estadísticas. Por lo tanto, cuantas más misiones diarias obtuviera Kim, mejor sería para él. ¿Qué estás haciendo caminando tan despacio? La escuela te devorará si sigues así, gritó el sargento Griff, despertándole de su ensimismamiento. Kim llegó a un gran autobús estacionado justo afuera de su bloque de apartamentos. Al entrar al autobús, se dio cuenta de que ya estaba lleno de estudiantes que deberían tener la misma edad que él. Unos pasos atrás, Griff estaba observándolo, con las manos detrás de la espalda. Kim ni siquiera se había dado cuenta de que el soldado se había detenido. Cuando volvió a mirar a Griff, podría haber jurado que Griff era una estatua de piedra. Volvió la mirada al autobús frente a él y descubrió que no reconocía a ninguno de los estudiantes. Eso solo podía significar que todos habían venido de otra escuela. Se sintió un poco aliviado. Con estas nuevas personas, tal vez el acoso se detuviera. Ya que nadie lo conocía, tenía una oportunidad de impresionarlos, tal vez incluso hacer algunos amigos. Optó por sentarse al frente del autobús, ya que era el único asiento que aún estaba disponible. La pantalla apareció frente a él inmediatamente después de sentarse. Las estadísticas han vuelto a la normalidad. Parecía que evitar la luz solar directa significaba que sus estadísticas volverían instantáneamente a la normalidad. Estaba contento por ello, ya que su cuerpo se sintió rejuvenecido de nuevo, como si un gran peso hubiera sido levantado de su cuerpo. Bueno, al menos parece que es solo la luz solar directa. Los estudiantes estaban hablando emocionados, pero eso se detuvo cuando el sargento Griff subió al autobús. Está bien, es hora de que nos dirijamos a la academia militar, anunció, señalando al conductor que comenzara su partida. El autobús comenzó a moverse y los estudiantes finalmente estaban en camino. Hubo silencio en el autobús durante todo el viaje. Siempre que un estudiante comenzaba a hablar, Griff lo miraba fijamente en su dirección, lo que llevaba al estudiante a cerrar la boca. Griff ni siquiera tenía que decir nada, ya que todos sabían lo que él quería con solo mirarlos a los ojos. Aproximadamente a los 10 minutos del viaje, la pantalla emergente volvió a aparecer y Kim recibió otro mensaje. Se ha detectado una sustancia en el aire, sientes sueño, resistencia +1. Kim encontró este mensaje bastante extraño, así que comenzó a examinar el interior del autobús. Notó que la mitad de los estudiantes ya estaban dormidos y la otra mitad se estaba quedando dormida. Intentó resistirse, pero sintió que su cuerpo se volvía más pesado. Sus párpados se cerraban. Al final, incluso Kim sintió vértigo cuando el sueño rondaba su conciencia. Tu resistencia a la sustancia ha aumentado. Resistencia +1. Luego, escuchó el sonido de fuertes pisadas acercándose hacia él. Levantó la mirada para ver al sargento Griff sobre él. Parece que algunos de ustedes pudieron resistirse al gas para dormir. Supongo que tendremos que llevárnoslos a la fuerza, dijo él. Una bolsa negra fue lanzada rápidamente sobre la cabeza de Kim y su visión quedó completamente cubierta. El gas comenzó a apoderarse lentamente de su conciencia, dominándolo. No había nada que pudiera hacer. Su mano cayó débilmente a su lado y se quedó dormido, abandonando la conciencia. Después de un tiempo, Kim sintió un chorro de agua fría en la cabeza. Cumplió su propósito, despertándolo de inmediato. Lo único que pudo ver, al abrir los ojos, fue un humo verdoso que dominaba su entorno. Él y varios otros estudiantes comenzaron a levantar sus cabezas para mirar a su alrededor. Actualmente había un total de 500 estudiantes de pie en un campo abierto, en un lugar extraño que ninguno parecía reconocer. La perplejidad en sus rostros era elocuente. Aquí es donde pasarán los próximos 2 años de sus vidas, explicó la voz del sargento Griff. El campo verde no era lo único que los estudiantes veían.
Había 3 enormes edificios futuristas directamente frente a ellos. Los edificios eran esculturas humanas hechas completamente de vidrio. Cada uno tenía al menos 60 metros de altura, pero eso no era lo único que se veía desde el campo. Estaban de pie en una plataforma elevada con una ciudad frente a ellos, una ciudad escondida. Todos ya estaban vestidos con uniforme militar y había maravillas tecnológicas que les fascinaban a todos. Estos dispositivos eran demasiado avanzados para su tiempo. Había mechs moviendo cajas y máquinas constructoras, enormes cosas que se elevaban hasta el cielo con su grúa. No había nadie dentro de la máquina, pero colocaba paneles de vidrio tras panel en un edificio que aún estaba en construcción. Había barcos voladores, demasiado cerca del suelo que King temía que chocaran contra los edificios y enviaran una lluvia de vidrio sobre la gente en la ciudad debajo. Sin embargo, no pasó tal cosa. Todos seguían un camino en particular. Luego estaban los trenes levitantes que subían alto en el aire, corriendo sobre rieles que ninguno de los estudiantes podía ver. Algunas de las tecnologías que presenciaron aún no se habían hecho públicas. Después de la primera guerra con la raza Dalki, los humanos habían logrado grandes avances en diversos campos tecnológicos. Esto se debía a que habían logrado recuperar una gran cantidad de equipo de los Dalki una vez que la guerra había terminado. El ejército había decidido quedarse con la mayor parte. Algunas de las cosas que habían encontrado serían demasiado peligrosas para el uso público. Al menos eso es lo que afirmaban. Cuando King finalmente logró dejar de asombrarse del nuevo mundo en el que había sido arrojado, sintió el peso en su mano y notó que había algo colocado en su muñeca. Era un reloj digital, pero aún no había nada en la pantalla. En tu muñeca está tu salvavidas. Te identificará como estudiante en esta base militar. Te permitirá acceder a ciertas áreas, pagar comida y otras cosas. Cuando no esté en uso, el reloj de Pelcere mostrará un número tu nivel de poder correspondiente, dijo Griff. Sonaba para King como si estuviera hablando un extraño idioma extranjero, y por la confusión en las caras de los otros estudiantes, estaba seguro de que él no era el único teniendo dificultades para entender lo que decía el hombre. Creía que su vida podía cambiar después de ir a la escuela militar, pero parecía que iba a ser el mismo juego, solo en otro lugar. Empezaremos de inmediato a evaluar sus respectivos niveles. No se muevan hasta que los llamen, entendido. Griff gritó con una sonrisa en su rostro y todos simplemente asintieron. El sargento parecía aterrador sonriendo, contradecía completamente su rostro endurecido. Buena suerte, dijo. Nivel de habilidad. Cuando las habilidades habían sido introducidas por primera vez en la raza humana, la gente rápidamente descubrió que algunas eran mucho más poderosas que otras. Las habilidades también eran diferentes de una persona a otra. Dependían de cuántas células mutantes podían ser activadas dentro del cuerpo y de cuánto podía soportar el cuerpo de una persona. Poco después se introdujo el sistema de niveles de poder, que diferenciaba un total de 8 niveles de poder. Estos niveles indicaban cuántas células mutantes había en el cuerpo, pero no cuán fuerte era la habilidad. El ejército los dividió aún más en subcategorías. 1.1, 1.2 todo el camino hasta 1.9, solo para identificar a todos. Había 2 formas en que las personas podían obtener habilidades. Había los llamados originales y las personas que habían aprendido una. Durante la guerra con la raza Dalki, algunas personas en apuros comenzaron a exhibir poderes, lo cual era algo que la mente humana no podía comprender. Los científicos afirmaron que era el último recurso de la humanidad contra la extinción. El poder que los originales podían mostrar había sido una sorpresa para los Dalki y había resultado suficiente para rechazarlos. Estos nuevos superhéroes se dieron cuenta de que podían compartir sus poderes con otras personas. Así que lo hicieron rápidamente, ya que la humanidad dependía de estos extraños poderes para sobrevivir. Escribieron cómo lograron esto y pusieron la información en cosas que luego se conocerían como libros de habilidades. Después de que terminó la Primera Guerra, los libros ya no se distribuyeron libremente y, en cambio, comenzaron a venderse al público. Los primeros usuarios de habilidades se dieron cuenta de que sus poderes ahora los ponían en la cima de la cadena alimentaria y querían sacarle el máximo provecho. El ejército decidió quedarse con algunas de las habilidades más poderosas para sí mismos. A partir de ese momento, los libros de habilidades que iban desde el nivel 1 hasta el 5 eran los que se vendían al público, mientras que las grandes corporaciones y el ejército confabulaban con los primeros usuarios de habilidades conocidos para quedarse con las versiones de niveles más altos. Como tal, si uno era un usuario de habilidades, pertenecían a una familia original o uno habría aprendido la habilidad de un libro correspondiente. Como era de esperar, los originales eran más fuertes y accedían a niveles más altos que el resto de la raza humana. Además,
No todos los usuarios de habilidades habían decidido compartir sus habilidades con el mundo exterior y algunos habían decidido mantenerlo exclusivo a su propia línea de sangre. Los originales solían tener las habilidades más fuertes que no podían ser medidas usando el sistema de poder. Después del fallecimiento de sus padres, Kim no había tenido ningún miembro de la familia que lo apoyara. No tenía los medios para comprar incluso el libro de habilidades más barato y, hasta donde sabía, su familia no había sido lo suficientemente especial como para ser un original. Ahora, después de todos estos años, parecía que había logrado obtener una habilidad después de todo, a pesar de que nunca antes había oído hablar de un libro de habilidades como el suyo, así que ni siquiera tenía idea de qué nivel de poder habían mutado sus células. Por lo general, en el frente, habría una técnica que podría ayudarte a dominar tu habilidad hasta cierto nivel de poder. Lamentablemente, el libro había desaparecido y con él, cualquier conocimiento que pudiera haber contenido. Kim levantó la mano para mirar el reloj, el cual indicaba que su nivel de poder actual era 1. Cuando miró a su alrededor, notó que los relojes de todos los demás también mostraban el mismo número. El sargento Griff estaba parado frente a todos los estudiantes, llamando a nombres en grupos de 5. Estos estudiantes luego serían transportados a algún lugar para realizar la prueba. Kim tenía esperanzas al principio pensando que podría haber sido capaz de cambiar su nivel de habilidad por una vez, pero la pantalla que había aparecido ante él le preocupó. Está siendo alcanzado por la luz solar directa. Todas las estadísticas se reducirán a la mitad. Él no tenía correlación de cuán bueno era tener 10 de fuerza, 10 de agilidad y 10 de resistencia. Solo sabía que sería mayor que sus actuales 5, lo cual no presagiaba nada bueno para esta próxima prueba. Pero si su vista era un indicativo, debería significar que lo ubicaría al menos en la condición máxima de un ser humano normal. Pero ahora, Kim se sentía increíblemente débil y lento. Su cuerpo estaba extremadamente caliente y estaba sudando cubos. Kim pensó que era bueno que hubiera bebido mucha agua antes. De lo contrario, habría estado extremadamente deshidratado. «Oye, ¿estás bien?», preguntó un desconocido al lado de Kim. El desconocido tenía cabello rubio y ojos verdes avellana con una cara cincelada y una mandíbula marcada. Se paró frente a él con una altura de 6 pies 2 pulgadas en comparación con los 5 pies 11 pulgadas de Kim. Parecía ser el tipo de persona que Kim habría evitado normalmente en su escuela, ya que todos siempre prestaban atención a ellos y a Kim realmente le desagradaba llamar la atención. «Si quieres, puedo llamar a alguien para que te ayude», ofreció el extraño. «Está bien. Solo estoy un poco nervioso por las pruebas», mintió Kim mientras trataba de ignorar su cuerpo cansado y enderezarse. Los ojos del desconocido recorrieron el cuerpo de Kim con preocupación. Kim era bastante delgado para su edad, no tenía muchos músculos en él, y en este momento se veía increíblemente débil. Para el desconocido, Kim parecía ser el tipo de chico que sería un blanco principal para el acoso escolar. Estar en un nuevo lugar y no conocer el nivel de poder de nadie, por supuesto, estaría nervioso. Kim suspiró. Si iba a obtener una calificación de nivel 1 nuevamente, lo mismo que en su escuela probablemente se repetiría. «Bueno, no lo estés. Soy bastante fuerte, ya sabes. Si alguien te molesta, puedes venir y pedirme ayuda», ofreció el desconocido, sonriendo. Kim devolvió la sonrisa, pero no pudo evitar sentirse incómodo. Por lo general, a Kim no le llevaba bien con el tipo activo, positivo. De hecho, no se llevaba bien con nadie, pero le resultaba difícil no querer al chico, especialmente por ser la primera persona en ofrecerle ayuda. «Mi nombre es Borden», se presentó el otro chico y extendió la mano. Kim miró la mano de Borden. Era la primera vez en su vida que alguien lo trataba como un ser humano normal, pero temía que eso cambiaría rápidamente. Si resultaba que su habilidad era de un nivel bajo, probablemente retiraría su oferta de amistad, pero al menos por un corto tiempo Kim quería olvidar todo eso. «Mi nombre es Kim», respondió Kim mientras estrechaba la mano de Borden. «Se ha detectado el uso de habilidad. La habilidad ha sido rechazada». Una vez que aparecieron los mensajes del sistema, Kim los miró con extrañeza. Luego se dio cuenta de que Borden aún no había soltado su mano. Entonces, el sistema repitió el mensaje una vez más. «Se ha detectado el uso de habilidad. La habilidad ha sido rechazada». Kim retiró bruscamente su mano. El sistema claramente le estaba diciendo que Borden estaba tratando de usar su habilidad en él. El otro incluso tenía una mirada desconcertada en su rostro mientras estaba allí. «¿Cuál es tu habilidad?», finalmente preguntó Borden. «Yo». Kim hizo una pausa, pensando un rato si debía responder o no. En última instancia, quería ver la verdadera reacción de Borden. «No tengo una habilidad». Borden ya no tenía una mirada desconcertada en su cara,
pero tampoco parecía complacido, como si la respuesta hubiera sido insuficiente para saciar su curiosidad, pero antes de que pudiera decir algo, el sargento Griff hizo un anuncio. Siguiente grupo: Quintalen, Bordenblade, Peter Chup, Lale Munro y Erin Helly. Vengan al frente para realizar su prueba, dijo. Sin habilidad. Una vez que los 5 estudiantes escucharon que sus nombres eran llamados, cada uno de ellos comenzó a dirigirse hacia el sargento, que los esperaba frente a la multitud. Aparte de Kin y Borden, había otro chico en su grupo. Peter parecía ser el más nervioso entre todos allí. Constantemente miraba a su alrededor y no podía dejar de moverse nerviosamente tampoco. Su cuerpo era bastante pequeño, pero le quedaba bien pues tampoco era muy alto. Al mirarlo, Kin se acordó de sí mismo. Una estructura pequeña con gafas y cabello castaño desaliñado, no era muy atractivo físicamente. Los otros 2 miembros eran chicas. Lale tenía cabello castaño corto y una figura alta y llevaba un arco en la espalda, lo cual sorprendió a Kin ya que no muchas personas llevaban armas hoy en día, aparte de un grupo específico de personas llamado puros. Eran un grupo de personas que afirmaban que las habilidades eran una plaga para la humanidad y, en cambio, optaban por usar armas. Sin embargo, eran muy raros y Kin nunca había conocido a nadie que perteneciera a la facción en su vida. Solo había escuchado historias sobre ellos. Erin, por otro lado, era el tipo de chica cuya belleza llamaba la atención. Sus proporciones eran perfectas, no demasiado grandes ni demasiado pequeñas, y tenía un cabello largo y sedoso con un magnífico tono dorado. El único problema eran sus expresiones faciales. Incluso mientras caminaba por la multitud de personas, ni una sola vez cambió su expresión. Se mantuvo rígida y neutral, y la hacía parecer fría. El asombro en los rostros de los otros niños no se reflejaba en el suyo. Mientras Kin caminaba hacia el frente, notó que no podía reconocer a ninguno de los estudiantes allí y parecía que los demás tampoco conocían a nadie. Kin solo pudo suponer que esto se hizo a propósito. Su grupo pronto se detuvo justo detrás de otro grupo que estaba siendo trasladado al área de prueba. Borden caminó y saludó a cada una de las personas de su grupo con un apretón de manos y una sonrisa segura. Borden era muy educado, así que la mayoría de ellos aceptaron sus saludos. Todos, excepto Erin. Ella simplemente miró la mano de Borden cuando se la ofreció, luego apartó la mirada después de un segundo. Vamos, no tienes que ser así, dijo Borden mientras ponía su mano en su hombro. Un terrible error. Erin se movió más rápido de lo que cualquiera pudo reaccionar. Agarró la muñeca de Borden y torció su mano. Partículas de hielo comenzaron a trepar por su mano y empezaron a congelar su extremidad. Estaban armando un escándalo, y todos observaban con deleite. Vaya, ella tiene habilidades de hielo, dijo uno de los chicos. ¿No es eso muy raro? Yo la dejaría congelarme cualquier día. Varios estudiantes expresaron su asombro al unísono. Basta, ustedes dos. Griff ladró ante su pequeña pelea. Si tienen tanta energía para pelear, guárdenla para la prueba. Erin soltó de inmediato la mano de Borden, dejándolo jadeando de dolor. Lentamente, su mano comenzó a descongelarse. Se apresuró a regresar a la fila y se colocó detrás de Kin, su rostro enrojecido de vergüenza. ¿Puedes creerla? Borden se quejó. Casi pierdo mi mano. No puedes ir tocando a la gente sin su permiso, respondió Kin. Sí, lo sé. Ella tiene suerte de que no le haya enseñado una lección solo porque es una chica linda. Sus palabras estaban creando enemigos para él. Muchos de ellos admiradores de Erin que pensaron que deshonrando a Borden podrían ganar puntos con la chica hermosa. Al mirar a las personas a su alrededor, Kin pudo darse cuenta de lo que los demás estaban pensando. Estaba en sus caras. Instintivamente, Kin se alejó de Borden, esperando que los demás no confundieran a los dos como amigos. Por fin, Kin y los demás fueron llamados hacia adelante y se les dijo que se pararan dentro de un cuadrado, dibujado con líneas blancas en el suelo. El espacio dentro de él era lo suficientemente grande como para que los 5 entraran. Uno notaría que fuera del cuadrado, había un hombre encapuchado que estaba parado cerca. Envíelos. Griff ordenó. Tan pronto como Griff dio la orden, el hombre encapuchado plantó ambas manos en el suelo y el cuadrado comenzó a iluminarse, brillando en un color púrpura brillante. Una habilidad para transportar a otros, dijo Borden, inclinándose hacia adelante para hablar en los oídos de Kin, para incomodidad de este último. ¡Qué habilidad tan rara! Los campos llanos desaparecieron de su vista y fueron lanzados a un remolino de colores. Al segundo siguiente, se encontraron en otra área al aire libre, esta vez un páramo vacío. No había signos de vida ni vegetación.
Dos personas estaban paradas frente al grupo, una mujer vestida de negro y junto a ella otro hombre cuyo rostro estaba oculto bajo su capucha. Kim no pudo distinguir la insignia en el brazo de ninguno de sus uniformes, lo que hacía imposible determinar qué rango poseían. La mujer sostenía una tableta en una de sus garras, ocupada hojeándola. Ignoró al grupo que había aparecido ante ella y continuó hasta que terminó. Una vez que terminó, dirigió su mirada a los estudiantes y comenzó a hablar. Hola, soy Hane y seré la encargada de su prueba hoy. Una vez que se haya completado la prueba, actualizaré su información y su puntaje se reflejará en sus relojes de Pelcere. Kim notó que su rostro parecía mostrar el mismo rango emocional que el de Erin. Ahora, ¿a quién deberíamos llamar primero? Oh, parece que tenemos un par de niveles previos. Hane notó mientras sus ojos recorrían la pantalla de la tableta. La tableta parecía ser algo tan delicado de sostener en este lugar donde la hermosa ciudad estaba fuera de la vista. La información que la mujer mencionó había sido transmitida por sus escuelas anteriores. Peter Chuk, adelántate. El nervioso y de cuerpo pequeño Peter hizo lo que le habían dicho, luciendo peor que antes. Kim pensó que parecía desagradable, pero parecía estar en perfectas condiciones si los comparabas. Al menos Kim podía levantarse, mientras que Peter parecía que se caería en cualquier momento. ¿Cuál es tu habilidad? Hane preguntó. No tengo habilidad ninguna, Peter respondió en voz baja. Kim y los demás ahora entendían por qué Peter estaba tan nervioso. No tener habilidades no era raro. Debido a la guerra, muchos niños habían terminado como huérfanos como Kim. Esto generalmente significaba que no había oportunidad para que compraran un libro de habilidades. No tengas miedo, Peter, dijo Hane, toma esto. El hombre encapuchado, que estaba junto a Hane, de repente hizo aparecer un libro en su mano y lo sostuvo en silencio. Hane tomó el libro y se lo entregó a Peter. Para mí, me lo están dando gratis. Peter preguntó con gran emoción en su voz, gracias. Estudia el libro en tu tiempo libre. Cuando finalmente hayas aprendido a usarlo, puedes volver a hacer la prueba, pero por ahora, tendré que otorgarte temporalmente un estado de poder nivel 1. Aunque Peter había recibido un estado de poder nivel 1, no le importaba. En ese momento, solo sentía esperanza. Su vida finalmente podría cambiar debido al libro que acababa de recibir. Quintalen, adelántate, ordenó Hane, mirándolo. Kim hizo lo que le dijeron. ¿Cuál es tu habilidad? Diagonal P. Resultado. Kim consideró todo este espectáculo ridículo. Estaba bastante claro para él que la tableta que sostenía Hane ya tenía toda su información de su escuela anterior. Deberían saber que nunca había tenido ninguna habilidad y que su situación financiera nunca le permitiría comprar una y sin embargo, luchó con la respuesta a su pregunta. Antes de venir a la escuela militar, Kim había investigado un poco. A diferencia de Peter, ya sabía que los militares entregaban libremente a todos los estudiantes que no tenían habilidades su propio libro de habilidades. Todos recibirían un libro de habilidades de nivel 1 de tierra. De esta manera, todos esos estudiantes como Peter quedarían endeudados con el ejército. Además, el ejército también tenía control sobre casi todos los libros de habilidades de tipo tierra y los libros de habilidades correspondientes. En otras palabras, si alguna vez quisieras aumentar tu fuerza, tendrías que ser leal a los militares y, a cambio, te darían más poder. Antes de que Kim obtuviera ese sistema de su libro, había tomado la decisión de aceptarlo. Incluso si no se uniera al ejército después de 2 años, una habilidad de tierra era útil para tenerla. Con él, uno debería poder encontrar empleo rápido, ya que la habilidad de tierra es útil en la construcción. Y aquí fue exactamente donde surgió el problema. Kim ya parecía tener una habilidad, lo que significaba que no podía aprender una nueva. El libro de habilidades que le darían era prácticamente inútil. También estaba bastante seguro de que vigilarían a cada estudiante al que le hubieran dado el libro de habilidades, lo que significaría que los profesores esperarían que él usara poderes de tierra alguno de estos días. Kim respiró hondo y respondió, no tengo ninguna habilidad. Al igual que antes, el hombre encapuchado de al lado de Hane sacó un libro de la nada y se lo entregó a ella. Sus ojos estaban fríos y sin emociones mientras se lo entregaba a Kim. Kim tomó el libro de Hane, pero de repente apareció otra pantalla frente a él, incapaz de aprender esta habilidad. Desea convertir el libro en 10x. Kim había anticipado que el sistema mostrara el primer mensaje, pero el segundo realmente lo sorprendió. Estaba realmente tentado de tomar el libro y usarlo como una forma de exp, pero sabía que habría preguntas más adelante. Lo siento, pero no lo quiero, dijo Kim mientras le devolvía el libro a Hane. La instructora lo miró con las cejas levantadas, la primera señal de que ella podría mostrar algún tipo de emoción. En sus 5 años trabajando como instructora,
Esta fue la primera vez que alguien sin habilidades rechazó el libro. Por favor, dame un momento. Hane se alejó del grupo de estudiantes que miraban a Kim como si fuera algún tipo de fenómeno. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos de ellos, su mano fue a su oído para activar la pieza electrónica dentro. Un estudiante llamado Quintalen no quiere aceptar el libro de habilidades. Espero instrucciones sobre cómo lidiar con este caso atípico, pidió Hane, hablando por su Keller. No es necesario obligarlo. Simplemente déjalo tomar la prueba y repórtate si muestra alguna promesa, le instruyó el misterioso hombre del otro lado. Asterisco asterisco mientras el hombre colgaba, no pudo evitar pensar que Kim parecía un estudiante interesante. Comenzó a revisar el archivo correspondiente, lo que le dejó perplejo. El estudiante no tenía habilidades y, según sus investigaciones, tampoco debería tener ninguna relación con el grupo puro. Veamos cuánto tiempo puede sobrevivir en este mundo cruel, Kim se dijo a sí mismo el hombre, recostándose en su asiento. Asterisco asterisco Hane ajustó su traje y regresó al grupo de estudiantes. Perdón, por hacerlos esperar, señaló Hane con rigidez. Luego se dirigió a Kim. Aunque no quieras aceptar el libro de habilidades, aún debes tomar la prueba. Le pareció una solicitud bastante extraña. ¿Realmente había necesidad de que él tomara la prueba como alguien sin habilidades? Parecía que la única razón por la que querían que Kim continuara era para humillarlo por negar su ayuda. Hacer que se sintiera pequeño e insignificante podría llevar a que se acercara al ejército por su cuenta y eventualmente rogara por el libro de habilidades que estaban entregando. Por favor, sígueme. Hane llevó a Kim un poco más lejos en el campo, donde Kim notó que había grandes cráteres en el suelo, marcas de quemaduras, áreas del suelo chemescado y quemado como si hubiera habido algún tipo de incendio. Todo esto se hizo durante las pruebas anteriores de los concursantes. Por favor, proceda a destruir los objetivos frente a usted lo más rápido que pueda, le indicó Hane. La prueba comenzará de inmediato. Tan pronto como Hane terminó de hablar, 3 objetivos salieron del suelo en lugares aleatorios alrededor del páramo. Eran objetivos redondos de metal con un punto rojo en el centro. El problema fue cuando Kim intentó buscar los objetivos, todo apareció como un borrón en la distancia. Se dio cuenta de que su vista, perfecta, de repente ya no era tan perfecta. ¿Es esto porque estoy bajo la luz solar?, pensó Kim. Kim no tuvo más remedio que correr lentamente hacia cada uno de los objetivos y golpearlos con el puño uno por uno. Como era de esperar, su tiempo terminó siendo increíblemente lento. Después de esto, Hane le pidió que completara otras 2 pruebas. El segundo fue en lo que respecta a la prueba de fuerza. Todo lo que necesitaba hacer era golpear una enorme máquina en forma de tambor. Kim lo intentó con todas sus fuerzas y golpeó el tambor lo más fuerte que pudo. El tambor vibró y emitió un pequeño sonido que finalmente mostró un número digital en el centro. Fuerza 5, anunció Hane y lo anotó en su tableta. Para la prueba final, había una gran máquina circular con muchos agujeros en su parte delantera. Flotaba sobre el suelo sin tocarlo. Una vez que comenzó la prueba, la máquina disparó picos holográficos al examinado. Todo lo que Kim tenía que hacer era evitar ser golpeado por los picos el mayor tiempo posible. La máquina subió de niveles y eventualmente se hizo más rápida y disparó más picos. Fue un proceso tortuoso y Kim pronto se cansó de esquivar y fue golpeado. La máquina zumbeaba y dejaba de funcionar. Agilidad 5, anunció Hane esta vez y una vez más lo anotó. Kim había escuchado las palabras de la boca de Hane y comenzó a pensar si había algún tipo de vínculo entre las puntuaciones que ella le había dado. Esta prueba se había centrado en la agilidad y había obtenido un 5, que era el mismo que su sistema. Lo mismo ocurría con la prueba anterior, que había revelado su 5 en fuerza. Kim suspiró internamente. Si tan solo hubiera podido realizar estas pruebas por la noche, lo más probable es que hubiera duplicado sus puntuaciones. Sin embargo, si su habilidad era realmente una que le permitiera evolucionar, siempre podría intentar volver a tomar esa prueba. Quintalen, tu nivel de poder actual es el de un usuario de habilidades de nivel 1, le informó Hane. Kim apretó el puño y volvió a colocarse con los demás. Sabía que los días venideros como un usuario de nivel 1 serían difíciles, pero con suerte, eso cambiaría a su debido tiempo. Destino. Después de ver a Borden desempeñarse bien en la prueba, Kim no pudo evitar pensar en cuál era la habilidad de Borden. Cuando Borden fue a estrecharle la mano cuando se conocieron por primera vez, su sistema le había informado que Borden había intentado usar su habilidad en Kim. Sin embargo, por alguna razón, lo que había intentado hacer había sido infructuoso. Si la habilidad de Borden hubiera sido hielo, seguramente su mano se habría congelado. A menos que la habilidad de Kim fuera bloquear todo tipo de otras habilidades, pero eso parecía muy poco probable. Además, Borden tuvo una reacción muy extraña al respecto,
incluso preguntándole a Kim cuál era su habilidad. Al pensar en ello, Borden notó otra cosa extraña en el comportamiento del otro chico. Por alguna razón, había sido muy insistente en estrechar las manos de todos los que acababa de conocer. Aunque Erin había rechazado su gesto, al final no había Borden terminado tocándola en el hombro. En ese momento, parecía algo raro que hacer, pero pensándolo bien, todo tenía sentido. Tocar debía ser como una condición para la habilidad de Borden, y la última persona que había tocado había sido Erin. No podría ser una coincidencia que ambos tuvieran los mismos poderes. En ese caso, la habilidad de Borden era probablemente del tipo que copia las habilidades de otras personas. Y no había funcionado en Kim porque su habilidad no era sencilla. A Kim no le pudo la curiosidad, así que le preguntó a Borden: «Oye, Borden, tu habilidad es…». Kim susurró al chico que estaba a su lado: «¿Eres capaz de copiar las habilidades de otras personas?». Borden miró a Kim y sonrió astutamente. «Es la primera vez que alguien lo descubre tan rápido». «¿Cómo lo descubriste?». «Cuando me estrechaste la mano». Parecía sorprendido de que nada sucediera. Borden había creído que se había delatado insistiendo en tocar a Erin, pero Kim aparentemente lo había deducido por el apretón de manos anterior. Tenía que darle crédito por eso. Después de todo, no estaba fuera del ámbito de lo posible que Borden hubiera obtenido la habilidad de hielo de un libro de habilidades por casualidad. Las cejas de Kim se fruncían mientras miraba a su nuevo amigo. Nunca había oído hablar de un libro de habilidades que pudiera conceder el poder de copiar las habilidades de otros, lo que solo podía significar una cosa. «¿Eres un original?», preguntó Kim para confirmar. Borden no dijo nada, pero simplemente guiñó un ojo a Kim, lo que prácticamente confirmó su teoría. Aunque todas las habilidades se derivaban de los originales, hoy en día se usaba para referirse a una persona perteneciente a una de esas familias que había decidido no compartir sus habilidades con el mundo exterior. Incluso se rumoreaba que los originales más fuertes tenían el poder de superar fácilmente el nivel de poder de 8. Una vez que el examen se completó, el hombre encapuchado teletransportó a los estudiantes al frente de la academia donde se hospedarían. La academia era enorme y el edificio más alto de toda la ciudad. Era como si alguien hubiera juntado 3 hoteles. Había 10 profesores diferentes en total que estaban frente a la academia. De vez en cuando, un grupo de 5 estudiantes era teletransportado frente a uno de los profesores y se les decía que esperaran hasta que todos los estudiantes hubieran terminado de realizar sus pruebas. Finalmente, había un total de 20 estudiantes frente al profesor al que se les había asignado Kim y su grupo. «Bien, todos ustedes deben seguirme mientras les muestro la escuela», el profesor al frente les dijo. Él era un hombre de mediana edad con cabello rubio rizado que usaba gafas. Mientras él caminaba, describiendo los diversos lugares en las inmediaciones de la academia, tenía una sonrisa perpetua y despreocupada en la cara, como si nada pudiera molestarlo. «Deberían empezar a conocerse tanto como puedan», sugirió Dell. «Después de todo, las personas con las que están ahora serán sus compañeros de clase». De repente, todos comenzaron a ponerse más conversadores, hablando entre ellos mientras les mostraban la escuela. Sin embargo, había algo molesto que Kim notó. Los de nivel 2 estaban haciendo todo lo posible para hacerse amigos de los de nivel 3, mientras que los de nivel 3 intentaban hacer lo mismo con los de nivel 4. Kim y Peter parecían ser los únicos de nivel 1 en la clase. Sin siquiera darse cuenta, los habían empujado al fondo del grupo, y Peter iba cabizbajo. Parecía haber afectado a Peter mucho más que a Kim, pero este último ya había predicho este resultado durante el examen. Esto no era diferente a una escuela regular. Aún buscó a su nuevo amigo y descubrió que Borden no estaba por ninguna parte. «Aquí estás», Borden llamó. «Hombre», de repente todos esos estudiantes comenzaron a saltarme encima. «Lo siguiente que sé, miro a mi lado derecho y te has ido. Vamos, veamos juntos, amigo». Kim realmente consideró a Borden como una persona extraña, pero eso no era algo malo. Borden notó a Peter al lado de Kim. Tú, deja de ser un aguafiestas y ven con nosotros». Peter levantó la vista y se señaló con un dedo. «Sí, tú, Peter. ¿Ves a alguien más al lado de Kim?», preguntó Borden con su voz bulliciosa. Los tres continuaron el recorrido en la parte trasera de la clase mientras el profesor los llevaba por la escuela. En medio del recorrido, se mostró a los estudiantes una arena de batalla, donde tenían equipos de pruebas similares a los del páramo, así como varias plataformas de lucha cuadradas. También se les mostró sus clases de tutoría, clases de batalla, salas de deportes y todo tipo de instalaciones. Dell nunca dejaba de proporcionar una explicación sobre cada área de la escuela que visitaban. Sin embargo, Kim no estaba interesado en la mayoría de ellos hasta que finalmente llegaron a la biblioteca. Como pueden ver,
la biblioteca aquí está dividida en 3 pisos. Los estudiantes de primer año solo pueden acceder al primer piso. Los estudiantes de segundo año pueden acceder al segundo piso. Finalmente, el piso superior solo es para el personal militar autorizado. Kim estaba interesado en la biblioteca porque contenía libros que no estaban disponibles para el público. En este lugar, Kim podría encontrar información sobre su habilidad, aunque esperaba sinceramente que estuviera en el primer piso. Finalmente, el recorrido llegó a su fin justo afuera de los dormitorios de la escuela. Y esta es donde vivirán durante su estadía aquí. Una vez que hayan dejado sus cosas, siéntanse libres de explorar la academia. No habrá clases hoy, así que disfruten del tiempo libre y asegúrense de estar en sus habitaciones durante el toque de queda. A cada estudiante se le entregó un número escrito en un papel. Estos papeles mostraban en qué habitación se alojarían. Desde el rabillo del ojo, Kim notó que Borden se acercaba a él. «Oye, Kim, ¿qué número de habitación te dieron?», preguntó Borden. «23. No puede ser. ¡Qué coincidencia! Tengo el mismo número. Parece que el destino realmente nos está uniendo», notó Borden emocionado. «Tal vez», respondió Kim. En algún lugar del pasillo, otros 2 estudiantes estaban teniendo una conversación. «Vaya, ¿qué te pasó?», un estudiante preguntó al mirar a su desaliñado amigo. «No lo sé, hombre, un tipo simplemente apareció y me golpeó de la nada, obligándome a cambiar el número de habitación. Amigo, deberíamos intentar recuperarlo», el estudiante sugirió. «Estoy bastante seguro de que vi su muñeca mostrando un 5. Es mejor si lo dejamos. Es solo una habitación después de todo». ¿Qué sistema? Después de que Kim terminó de desempacar, tuvo libertad para hacer lo que quisiera por el resto del día. Todavía era mediodía, así que tenía mucho tiempo para explorar la academia. Kim terminó compartiendo su habitación con 2 personas y, para su sorpresa, conocía a ambos, Borden y Peter. Había 3 camas individuales en la habitación, cada una separada uniformemente de las demás, pero aparte de eso, la habitación estaba bastante vacía. Solo había un escritorio y un armario para que cada persona usara junto a su cama. Se esperaba que los estudiantes pasaran la mayor parte del tiempo estudiando o practicando sus habilidades, ya que no había tiempo para el placer. Por eso las habitaciones estaban diseñadas para la eficiencia. «¿Qué quieren hacer ustedes entonces?», Borden preguntó a los demás. «Todavía estoy desempacando, pero ustedes 2 no tienen que esperarme. Siéntanse libres de salir y explorar», Peter respondió tímidamente. Peter había abierto un poco el corazón a los 2. Al principio, estaba completamente tímido y apenas decía una palabra, a menos que se le preguntara específicamente, pero lentamente parecía estar saliendo de su caparazón, especialmente alrededor de Kim. Peter probablemente se sentía cómodo con Kim, sabiendo que ambos eran usuarios de habilidades de nivel 1. «Estaba pensando en ir a la biblioteca», dijo Kim. «Probablemente será muy aburrido para ti». «¿Aburrido? Por favor, puedo hacer que cualquier cosa sea divertida. Además no he leído un libro en». Borden hizo una pausa por un momento. «Ni siquiera recuerdo la última vez que leí un libro». Los 3 se rieron antes de que Borden y Kim acordaran ir juntos a la biblioteca. Cuando llegaron, encontraron que el primer piso estaba sorprendentemente lleno de estudiantes. Kim notó que había varias mesas redondas esparcidas donde los estudiantes estaban sentados y en el medio del escritorio había una esfera brillante. «Ah, probablemente te estés preguntando qué es esa cosa de la esfera en el medio, ¿verdad?», Borden preguntó. «Parece que no los tienen en las escuelas públicas. Si tocas la esfera, te permite crear un espacio aislado. Adentro, solo las personas que han sido invitadas pueden escucharse mutuamente. De esta manera, la gente puede conversar tanto como quiera sin molestar a los demás». Vaya, Kim se sorprendió bastante de lo avanzada que estaba la tecnología. Kim y Borden eligieron una mesa que tenía otras 2 personas sentadas. Tal como Borden había explicado, Kim podía ver a los 2 hablando pero no podía escuchar ni una palabra. Según Borden, la esfera tenía un alcance limitado y solo podía cubrir las mesas cercanas. Kim buscó en todo el primer piso de la biblioteca y recogió todos los libros que pudo sobre habilidades, la mayoría de ellos detallando y describiendo las habilidades más comunes. A Borden no le importó demasiado y decidió simplemente seleccionar un libro de ficción al azar para leer. Los 2 se sentaron en sus mesas mientras Kim comenzó a hojear rápidamente. Después de revisar varios libros, no pudo encontrar ni uno solo que sonara como su habilidad. Borden había observado de cerca a Kim y había notado el tipo de libros que había estado seleccionando. «¿Qué pasa con todos esos libros? ¿Estás buscando algo en particular?». Kim pensó en ello por un tiempo antes de darle una respuesta a Borden. Dada su propia habilidad, debería tener un buen conocimiento de las habilidades.
Estaba tratando de decidir qué habilidad obtener ya que rechacé la oferta de la escuela. Oh, cierto, casi lo olvido. Para ser honesto, pensé que podrías haber sido uno de esos miembros puros que odian las habilidades. Resulta que simplemente no querías convertirte en un perro para el ejército, dijo Borden con una gran sonrisa en su rostro. Bueno, ¿hay algo específico que estés buscando? No realmente, aunque encontré algo muy interesante en uno de esos libros. ¿Has oído hablar de una habilidad que se debilita con la luz del sol? Borden de repente comenzó a reír a carcajadas. ¿Qué? ¿Estás loco? Nunca he oído hablar de algo así. Las habilidades son algo que nuestros cuerpos aprenden. Claro, algunas personas tienen límites y no pueden adaptarse a habilidades más fuertes o hacer menos que otras, pero una que se debilite por el sol. ¿Estás seguro de que no has agarrado accidentalmente un libro de fantasía sobre vampiros? Kim se sintió un poco avergonzado por la reacción de Borden. Por supuesto, entendió que esta reacción era bastante normal. Habría reaccionado él de manera diferente si alguien le hubiera preguntado sobre una habilidad que hiciera que alguien creciera más fuerte dependiendo de qué tan llena estuviera la luna. Desafortunadamente, la realidad era que mientras Kim permaneciera bajo la luz directa del sol, todas sus estadísticas se debilitarían a la mitad. Continuó buscando en la biblioteca para ver si había algo más que pudiera encontrar. Finalmente, había revisado todos y cada uno de los libros que detallaban habilidades. Kim luego consideró probar su suerte yendo al piso de arriba donde había algunos estudiantes de segundo año. Quizás haya algo allí arriba, pero no puedo imaginar lo que la academia haría conmigo por romper las reglas, especialmente en el primer día. Podría estar ya en su radar por rechazar su libro de habilidad de tierra. No hay razón para que estén aún más sospechosos, pensó Kim. Mientras Kim continuaba caminando por la biblioteca, consideró lo que Borden había dicho. Tal vez realmente debería aventurarse en la sección de ficción y ver si podría tener suerte. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Un libro titulado La verdad sobre los vampiros llamó inmediatamente su atención. Kim sacó el libro y le echó un rápido vistazo. A pesar de que las habilidades eran ampliamente aceptadas, no había ni una sola persona que hubiera afirmado ser un vampiro. Kim no pudo evitar saciar su curiosidad, así que comenzó a leer el libro. Después de leer y hojear el libro, Kim encontró que la mayoría era inútil. Muchas de las cosas que los vampiros hacían no se relacionaban con él en absoluto. Los vampiros tenían que beber sangre humana. Algunos podían transformarse en murciélagos y crear ilusiones, mientras que otros eran increíblemente hábiles con la espada e hipnosis, pero Kim no tenía ninguna de esas cosas. Lo único con lo que podía relacionarse era debilitarse por el sol. Eventualmente, Kim decidió cerrar el libro y dar por terminado el día. No parecía que fuera a encontrar nada en el primer piso de la biblioteca. Tan pronto como Kim cerró el libro, escuchó un sonido familiar y el aviso apareció en la esquina de su vista nuevamente. Has adquirido más conocimiento sobre el sistema. 10 exp recibida. 15 diagonal 100 exp. ¿Qué? Exclamó Kim. Nueva misión. Kim miró larga y detenida la mensaje así como lo volvió a leer varias veces. No puede ser. ¿Por qué obtuve exp al leer ese libro de fantasía? Sabía que tenía que probarlo. Después de leer varios libros diferentes sobre habilidades, ninguno le había dado exp, pero por alguna razón este lo hizo. Decidió recoger otra historia de fantasía, esta vez sobre dragones, titulada Reencarnado en un humano. Hizo lo mismo que antes y hojeó la mayoría de las páginas, leyendo solo los encabezados y subtítulos. Cuando cerró el libro, no hubo ninguna reacción. Era el resultado esperado. Con el impulso de probar una cosa más, tomó otro libro que también trataba sobre vampiros e hizo lo mismo. Cuando cerró el libro, el sistema no mostró ninguna reacción en absoluto. Al final, Kim teorizó que después de leer todos los libros, podría haber adquirido tanto conocimiento sobre habilidades que el sistema había elegido recompensarlo. El mensaje demorado por alguna razón solo había aparecido por coincidencia justo cuando estaba leyendo sobre vampiros. Naturalmente, había otra posibilidad, pero esa era un poco más difícil para él creer. No quería creer que el libro sobre vampiros de alguna manera estuviera relacionado con su sistema. Cuando Kim terminó de revisar las cosas en la biblioteca, notó que Borden había desaparecido de la mesa y ya no estaba allí. Debe haberse aburrido e ido a otro lugar. Probablemente lo veré más tarde en nuestra habitación. Kim miró por la ventana y notó que el sol comenzaba a ponerse. Había estado en la biblioteca durante un total de 6 horas hasta ahora y ni siquiera había notado que el tiempo pasara volando. Entonces, justo cuando Kim estaba a punto de irse, apareció un nuevo mensaje en su vista. Misión diaria número 2 ha sido completada. 5 exp recibidos. 20 diagonal 100 exp.
Cada vez que Kim recibía un mensaje de esta extraña cosa dentro de su cuerpo, sentía una sensación satisfactoria al ver que el número se acercaba a 100. Debajo de él, había una cierta incertidumbre, un temido pensamiento de que esto terminaría mal. A pesar de eso, no podía esperar para ver qué sucedería una vez que alcanzara el objetivo. Su mejor suposición era que subiría de nivel. Después de todo, el sistema incluso afirmó que no podía usar su función de tienda hasta que tuviera al menos un nivel 10. Lo único que Kim deseaba en este momento era una forma más rápida de subir de nivel. Con solo las 2 misiones diarias al día, pasaría más de una semana antes de que Kim llegara al nivel 2. En este momento, no había mucho que pudiera hacer al respecto. Solo podía vivir su vida cotidiana como una persona normal. Al salir de la biblioteca, Kim decidió dirigirse a la arena de batalla. Un pensamiento lo había llenado y quería probar algo. Iba caminando por el pasillo de la escuela cuando vio a un niño siendo empujado hacia la pared por otro estudiante. El chico en la pared parecía que ya había sido golpeado varias veces y tenía moretones en la cara. Así que realmente empezó aquí también, pensó Kim con desaliento. Logró echar un vistazo al reloj de pelcere del niño y vio que el número en él indicaba que el niño era un usuario de habilidades de nivel 1, pero tenía un nivel de poder de 1.2. Kim se sorprendió bastante al ver esto, ya que él mismo era bastante débil, lo cual era raro. Las únicas personas a las que podría intimidar serían personas que tuvieran un nivel de poder de 1.0 como Kim o Peter. Fue entonces cuando Kim reconoció al que estaba contra la pared. De hecho, era Peter. Kim debatía consigo mismo si debía involucrarse en primer lugar o no. Odiaba a los abusones más que a nada. Habían arruinado su vida escolar y lo más probable es que él también se convirtiera en un objetivo antes o después. Rápidamente tomó una decisión. Había querido probar su fuerza y parecía que el destino le había presentado al conejillo de Indias perfecto. El estudiante frente a él tenía solo un nivel de poder de 1.2, por lo que había una gran posibilidad de que pudiera ganar, especialmente en el interior, donde no estaba debilitado por el sol. El estudiante levantó su puño nuevamente para darle otro golpe a Peter. ¿Crees que puedes chocar contra mí así como así, decir perdón y eso es todo?, gritó mientras balanceaba el puño. Kim comenzó a caminar alrededor como si no estuviera viendo la pelea entre los dos. El abusador estaba tan absorto en su acto que no se dio cuenta de Kim hasta que este último fingió tropezar y chocó con el estudiante, provocando que se tambaleara y le hiciera perder el equilibrio. ¿Kim?, preguntó Peter mientras miraba hacia arriba. ¿Qué demonios fue eso?, gritó el estudiante, midiendo a la persona que se había chocado con él. El primer lugar a donde fueron los ojos de los estudiantes fue, por supuesto, el reloj de Kim. Al ver el número bajo, su confianza creció. ¿Qué demonios hace una basura de nivel 1 como tú? Estaba esperando ver cuánto tiempo alguien como tú aparecería. Parece que perdí una apuesta conmigo mismo. Pensé que pasarían al menos un par de días antes de que la escoria como tú actuara. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Peter comenzó a sentirse un poco preocupado por Kim. Anteriormente en el sitio de pruebas, Kim había revelado que no tenía habilidad mientras que el estudiante con el que se enfrentaba tenía una. Peter pensó que podrían tener una oportunidad si los dos peleaban juntos, pero estaba demasiado asustado. Si fuera posible, habría querido evitar un enfrentamiento mayor. Lo habían lastimado durante toda su vida y no quería que lo lastimaran más. Lamentablemente, así funcionaba el mundo. Los que estaban en la cima eran los que tenían los poderes más fuertes, así que nadie podía evitar que intimidaran a los más débiles que ellos, y entonces intimidaron a los aún más débiles. En el pasado, Peter había intentado contraatacar. Fue cuando el acoso apenas había comenzado en su antigua escuela. Devolvió un golpe e incluso logró golpear a la persona en la cara, pero eso solo empeoró las cosas. Como resultado, lo habían golpeado 10 veces más fuerte de lo normal y, desde entonces, el acoso solo empeoró. Para el nuevo abusador, había estado en la parte inferior de la escala social, y por primera vez había conocido a alguien incluso más débil que él. Todo el dolor por el que había pasado, por una vez quería estar en el otro lado. De esa manera, no sentía que estaba en la parte inferior de la cadena alimentaria. Kim notó que el estudiante tenía ambas manos detrás de la espalda como si estuviera preparando algo y apareció una notificación frente a él. Se ha detectado un usuario de habilidades enemigo. Iniciando modo de batalla. Ha recibido una nueva misión. Primera pelea, derrota a tu oponente. Recompensa 50 exp. Para Peter, parecía que Kim se había vuelto loco. No solo accedió a una pelea, sino que Kim también mostró una enorme sonrisa en su rostro mientras levantaba la mano en lo que parecía una copia mal hecha de una posición de combate.
¿Cómo iba a saber Peter que Kim estaba encantado de haber encontrado una forma rápida de subir de nivel? Nueva habilidad. Incluso sin la ayuda del sistema, Kim podía decir que el estudiante estaba ocultando obviamente su habilidad. Vamos, ¿qué pasó con tus grandes cojones? El otro estudiante se burló de él. Pareces estar jugando con ellos detrás de tu espalda, respondió Kim. Pedazo de basura débil. El estudiante gritó y se lanzó hacia adelante. Rápidamente, sacó la mano hacia Kim. Afortunadamente, las estadísticas mejoradas de Kim le permitieron levantar el brazo a tiempo para bloquear el ataque. Sin embargo, la mano del estudiante consiguió cortar una parte del brazo de Kim, sacando sangre. Maldita sea. Kim maldijo. HP 8 décimos. Kim miró al estudiante que ahora tenía sus manos a la vista. Parecía que el abusón tenía una habilidad de transformación, pero parecía ser una débil, limitada solo a sus manos. La habilidad había cambiado sus manos a garras de tigre y había endurecido sus uñas. Por el corte, profundo en su mano, Kim sabía que las uñas eran más afiladas de lo que parecían. De repente, todo se volvió un poco más serio para Kim. El dolor punzante que sintió en su brazo era real. El sistema parecido a un juego le había hecho tomarse las cosas demasiado a la ligera, pero su dolor rápidamente le recordó que esto no era un juego. No estaba seguro de si se desmayaría después de 4 golpes o si algo peor sucedería, pero no tenía intenciones de averiguarlo pronto. El estudiante comenzó a cargar nuevamente hacia Kim con sus manos en forma de garra. Cuando el estudiante balanceó su mano derecha, Kim logró agacharse y lanzar un golpe propio en el estómago del estudiante. El estudiante tambaleó. La sorpresa en su rostro reveló que el poder detrás del golpe de Kim era más grande de lo que esperaba. El estudiante maniobró a su alrededor, moviéndose más rápido de lo que parecía. Sus garras cortaron la espalda desprotegida de Kim, hiriéndolo una vez más. HP 6 décimos. Cállate, lo sé. Kim gritó mientras levantaba al estudiante con ambas manos por las piernas y lo lanzaba contra la pared. ¿Cómo pudo Kim levantarlo de esa manera?, se preguntó Peter. Son más o menos del mismo tamaño y lo lanzó con facilidad. ¿Realmente no tiene una habilidad? ¿O la escondió por alguna razón? Kim no se detuvo allí. Era importante enseñarle una lección a este abusón, de lo contrario, volverían por más. Kim necesitaba asustarlo para que nunca intentara meterse con él de nuevo. Corrió hacia el estudiante que aún estaba tumbado en el suelo y le dio una patada en el estómago con todas sus fuerzas. La patada fue tan fuerte que obligó al estudiante a toser un poco de sangre por la boca. Se ha completado la primera pelea. 50 exp recibidas. 70 diagonal 100 exp. ¿Está muerto?, preguntó Peter, un poco preocupado. Como si obedeciese una señal, el estudiante comenzó a toser más sangre. Si te ataca de nuevo, deseará estarlo, dijo Kim con convicción. En realidad estaba bastante aliviado. No tenía idea de cómo la academia podría castigarlo por matar a otro estudiante. Afortunadamente, su sistema le había recompensado con los puntos de experiencia sin necesidad de matar al otro estudiante. Entonces, de repente, apareció otro mensaje ante sus ojos. Recompensa de misión adicional. Habilidad desbloqueada, inspección LB1. La emoción comenzó a llenar la mente de Kim, ya que finalmente había recibido su primera habilidad. Kim esperaba que tal vez esto le ayudara a descubrir qué tipo de habilidad había recibido, pero el nombre no parecía muy prometedor. ¿Inspección? Entonces quizás pueda decirme las debilidades de mis oponentes, pensó Kim. Kim decidió probar su nueva habilidad y miró a Peter, que estaba parado junto a él. Desafortunadamente, Kim no tenía idea de cómo usar su habilidad, pero en el momento en que comenzó a pensar en la habilidad, se activó por sí misma y apareció una pantalla junto a Peter. Nombre, Peter Chuk. Raza humano. Habilidad, ninguna. HP 3 quintos. Tipo de sangre AI. Kim estaba sorprendido, pero también complacido. La habilidad parecía funcionar simplemente pensando en ella. Leyó la información que se le había proporcionado, descontento con las secciones en blanco. Supuso que era debido a que la habilidad solo estaba en el nivel 1, pero aún así, la información que le dieron era bastante útil. Le decía a Kim qué tipo de habilidad tenía otra persona, lo que sería muy útil en una pelea. Lo mismo era cierto para la cantidad de salud que tenía otra persona. Sin embargo, había un poco de información que a Kim le parecía muy extraña y era el tipo de sangre. Era extraño que el sistema le diera información sobre algo tan específico y Kim también se preguntaba cómo diablos esto podría ayudarlo en el futuro. Kim se acercó al estudiante que continuaba tumbado en el suelo gimiendo de dolor y usó su nueva habilidad en él también. Nombre, Kyle Mine. Raza humano. Habilidad, transformación. HP 1 octavo. Tipo de sangre B. Kim, creo que será mejor que nos vayamos.
Antes de que alguien venga, le dijo Peter a su amigo, quien lo ignoró por el momento. Quería averiguar todo lo que pudiera y quién sabía cuándo tendría la oportunidad de otro modo. Revisar el estado de Kyle permitió a Kim aprender algunas cosas nuevas. La información que se le dio sobre la habilidad del objetivo no era muy específica. Había cientos de diferentes habilidades de transformación. Lo otro era el HP. Parecía que para su victoria solo necesitaba reducir el HP del estudiante a 1, pero Kim todavía no sabía si 0 equivalía a muerte o no. También podría significar que la persona había sido noqueada. Justo después de inspeccionar a Kyle, Kim recibió otra notificación. Has recibido una misión opcional. Bebe la sangre de tu víctima para absorber un punto de estadísticas. ¿Qué demonios? ¿Está loca esta cosa?, pensó Kim. Incluso si ganara un punto de estadísticas, no había forma de que fuera a beber la sangre de otra persona. La mera idea le provocaba náuseas a Kim. Aún así, cuando miró al suelo donde Kyle había escupido algo de su sangre, sintió una atracción mágica hacia el líquido rojo. Tal vez un poco no haría daño, no debería hacerlo. Te estás volviendo loco, Kim, detente. Kim. Peter llamó de nuevo, solo que esta vez gritó a su amigo. Sí, tienes razón. Los dos continuaron caminando por el pasillo, pero mientras lo hacían, Peter notó que Kim seguía girando la cabeza para mirar a Kyle en el suelo. Debe estar preocupado por él. Aunque es un luchador malvado, parece que Kim es un buen tipo después de todo, pensó Peter mientras sonreía. Si tan solo supiera que Kim en realidad todavía estaba debatiendo si regresar y probar un poco de la sangre después de todo. Una segunda prueba. Mientras los dos continuaban caminando por el pasillo, Kim comenzó a sentir un extraño impulso en su cuerpo. Oye, vamos al médico. Estoy seguro de que el ejército debe tener un sane de que pueda arreglar eso, sugirió Peter, con los ojos fijos en el corte en la mano de Kim. Buena idea, Kim estuvo de acuerdo, no tienes que venir conmigo. Puedo llegar allí por mi cuenta. Será un día ajetreado mañana, así que ¿por qué no vuelves al dormitorio? Aunque Peter estaba preocupado por Kim, no quería quedarse en los pasillos por mucho más tiempo donde otros estudiantes pudieran verlo. También tenía un miedo irracional de que alguien los relacionara con el chico herido en el pasillo. Kim leyó la vacilación en la cara de Peter. Mira, no te preocupes, estaré bien. Aprecio que estés pendiente de mí, te animó Kim. Era algo extraño de decir, considerando que él era el que se había lastimado mientras salvaba a Peter. Podía ver el desconcierto en la cara de Peter, así que le dio un empujón alentador hacia su habitación. Con eso, Peter rápidamente se fue corriendo y regresó a los dormitorios, asegurándose de cubrir su reloj de pelcere la mayor parte del tiempo también. No quería toparse con otro abusador. Por otro lado, Kim corrió inmediatamente al baño de chicos más cercano en el pasillo. Cuando entró en el baño, sus ojos se dirigieron a su brazo donde las garras de Kyle habían dejado un feo corte. Kim examinó su mano de cerca. Algo extraño estaba sucediendo. Literalmente, podía ver cómo su brazo se curaba en tiempo real. Aunque parecía lento, en realidad era increíblemente rápido. Que alguien pudiera presenciar cómo su piel se coagulaba y sanaba era asombroso. Kim en realidad había sentido algo extraño en su cuerpo cuando estaba hablando con Peter. Fue la razón por la que había insistido en que Peter lo dejara solo. Si Peter hubiera visto cómo se curaba su herida, sabría con seguridad que tenía una habilidad, si es que no lo sospechaba ya. Kim esperó unos minutos y abrió su pantalla de estado. Era como pensaba, su HP también se estaba recuperando lentamente. HP 8 décimos. Eventualmente, la herida en su brazo y espalda se curó por completo y solo quedaron los desgarrones en su camisa. HP 10/10. Tu HP se ha recuperado. Tu hambre ha aumentado. ¿Significa esto que el sistema utiliza comida para curar mis heridas? Supongo que tiene sentido. La energía tiene que venir de alguna parte, pensó Kim mientras sentía que le estaba dando hambre. Era como si se hubiera saltado el desayuno o algo así. Cuando Kim tuvo la oportunidad, tomaría algo rápido para comer. Antes de que Kim regresara a los dormitorios, había algo más que quería hacer. Quería volver a la sala de entrenamiento que les habían mostrado mientras recorrían la escuela. Se estaba haciendo tarde y los estudiantes comenzaban temprano en la mañana, por lo que la mayoría de los estudiantes ya habían regresado a sus dormitorios. Esto significaba que era la oportunidad perfecta para que Kim fuera a la sala de entrenamiento sin que nadie lo viera. Finalmente llegó a la sala de entrenamiento de la academia, un gran edificio en forma de cúpula ovalada con un enorme espacio vacío en el centro. En los bordes de la sala había filas y filas de equipos tecnológicos. Había robots gigantes, objetivos para disparar y cosas de las que Kim no tenía ni idea de lo que hacían. Aún así, no había venido por ellos. No,
lo único que le interesaba era el equipo de prueba de nivel de poder. Dentro del centro de entrenamiento, Kim también había visto la misma maquinaria que se había utilizado en el campo de pruebas. Cuando Kim entró, la sala estaba, como era de esperar, vacía. Lentamente, se dirigió al equipo de prueba mientras pasaba por todos los otros tipos de maquinaria y finalmente se detuvo justo enfrente de la máquina de prueba de nivel tipo tambor. Era el mismo modelo que el que habían utilizado en los campos para probar su fuerza. Sin que Kim lo supiera, Lale también se había infiltrado en la sala de entrenamiento antes de que Kim entrara. Ella había venido a probar sus habilidades con el arco y las flechas. Siempre practicaba por la noche cuando estaba nerviosa y no podía evitar preocuparse por el día siguiente. Cuando escuchó las puertas de la sala de entrenamiento abrirse, inmediatamente se escondió detrás de uno de los robots gigantes. De repente, vio al estudiante caminar en su dirección y luego notó algo. ¿No es el chico con el que hice la prueba? Si mal no recuerdo, él no tenía habilidad. Lale lo reconoció, aunque no pudo recordar su nombre. Lale continuó observando a Kim mientras se acercaba al gran tambor. A ver, dijo Kim para sí mismo mientras giraba su brazo derecho para calentarlo. Movió su puño hacia atrás y se preparó para golpear el tambor con todas sus fuerzas. Cuando golpeó el tambor, apareció un número y comenzó a elevarse lentamente hasta que finalmente se detuvo en 10. Parece que acerté, exclamó feliz Kim. Había venido a probar su teoría de que las estadísticas de su pantalla de estado coincidían con el equipo que usaba la escuela y, al parecer, estaba en lo cierto. Lale, quien había estado observando desde detrás de uno de los robots, también notó la nueva puntuación de Kim. Confundida y curiosa, decidió que quería saber más sobre este misterioso estudiante y se quedaría escondida para aprender más. Kim luego fue a la máquina de pinchos holográficos. La última vez que Kim logró durar 10 segundos contra la máquina antes de que fuera demasiado rápido para esquivar los ataques. Dado que sus estadísticas ya no estaban reducidas a la mitad, pensó que duraría más tiempo esta vez. Kim comenzó la prueba, tejiendo y esquivando a través de los pinchos. A diferencia de en los campos, se sentía más ágil mientras los pinchos pasaban zumbando junto a él. Cuando terminó la prueba, duró exactamente 20 segundos. Con Kim habiendo confirmado sus resultados, no quedaba más que hacer que regresar al dormitorio y esperar a que comenzara el día siguiente. Mientras tanto, Lale, que había permanecido oculta todo el tiempo, lo había visto todo. No entendía por qué un estudiante ocultaría su fuerza en la escuela. Un nivel de poder bajo significaba que uno sería el blanco de los demás. Lale solo tenía un pensamiento mientras miraba a Kim. Quizás habrá un uso para él. Decidió que a partir de ahora vigilaría de cerca a Kim. Jerarquía escolar. Al día siguiente, a las 8 a.m., los estudiantes fueron despertados por el sonido de una alarma en las habitaciones del dormitorio. Era la señal para que todos se vistieran y comenzaran el día. Una vez que todos estuvieran listos, debían dirigirse a la cantina para desayunar. Cuando Kim despertó, el sistema fue lo primero que lo saludó. Se ha completado la misión diaria número 2. 5 EXP recibidas. 75 diagonal 100 EXP. Kim agradeció este conveniente método de ganar 5 EXP sin tener que hacer nada más que dormir. De repente, un sonido retumbante provino de su vientre. Se sintió con más hambre de lo habitual, como si algo estuviera mordiendo su estómago. Debe ser todavía por la pelea de ayer. La cantina era un gran salón que era bastante simple. De hecho, mientras caminaba por la escuela por su cuenta, Kim se dio cuenta de lo simple que se veía la mayoría de la escuela. Paredes blancas simples, sin cuadros, solo ventanas de vez en cuando. Era la apariencia moderna y limpia que el mundo había adoptado. La cantina estaba llena de mesas grandes en las que podían sentarse 3 personas a cada lado. No había asientos fijos en la cantina, lo que significaba que los estudiantes podían sentarse donde quisieran. Kim notó que los de niveles bajos se sentaban junto a los otros de niveles bajos, mientras que los de niveles altos se sentaban con los de niveles altos. Su vida escolar acababa de comenzar y, sin embargo, parecía que ya se había establecido la norma social, tal como lo había sido en su antigua escuela. Cuando Kim estaba esperando en la fila con Peter y Borden, un estudiante llegó tarde a la cola. Caminó con despreocupación entre sus compañeros y finalmente se coló en la fila delante del resto. Ni una sola persona dijo una palabra en protesta. La razón de esto era simple: el infractor tenía un nivel de poder más alto que ellos. Kim odiaba este tipo de acciones, pero en este momento no había nada que pudiera hacer. Una vez que los 3 recibieron su comida, comenzaron a buscar un lugar para comer. ¿Por qué no vamos allí? Borden señaló un lugar vacío. ¿Estás seguro, Borden? Peter preguntó. Esa es un área de nivel 1, no tienes que sentarte con nosotros si no quieres, ¿verdad, Kim? Sí,
No te esfuerces, respondió Kim. Dejen de hablar tonterías ustedes dos, somos amigos. No me importa esta estúpida jerarquía de niveles de poder. Los tres se sentaron junto a los otros niveles bajos en una mesa. El área comenzó a llenarse lentamente, pero nadie más decidió sentarse en su mesa. Todos podían ver su alto nivel de poder, por lo que los otros niveles bajos querían mantenerse alejados, temiendo que los intimidara. Tan pronto como se sentaron, Kim comenzó a comer sin ningún tipo de modales en la mesa, comiendo todo lo que le dieron, incluso los pedazos que normalmente no le gustaban. Oye, si no vas a terminar eso, ¿te importa si lo tomo? Kim le preguntó a Peter mirando el plato de Peter. Claro, adelante, respondió Peter, un poco sorprendido por el apetito de Kim. Kim terminó comiendo no solo toda su comida sino también las sobras de sus dos amigos. Además, Kim también había agarrado 8 botellas de agua ya que quería terminar su otra misión diaria lo más pronto posible. La última vez que había estado bajo el sol, había sudado mucho más de lo habitual, pero gracias al agua que había bebido de antemano, no se había sentido demasiado deshidratado. Si iban a salir de nuevo, esto sería de gran ayuda para Kim. Para ser tan delgado, seguro que sabes cómo atiborrarte, se burló Borden, aunque Kim había comido claramente mucho. Por alguna razón todavía sentía un pequeño dolor de hambre que no desaparecía del todo. Afortunadamente, era soportable y no lo distrajo demasiado. Se ha completado la misión diaria número 1. Recompensa 5 exp. 80 diagonal 100 exp. Ahora solo había 20 puntos separándolo de su primer aumento de nivel. No podía esperar para ver qué beneficios le traería. Mientras pensaba en el sistema, recordó que había recibido la habilidad de inspeccionar como recompensa adicional de su pelea de ayer. Se volvió hacia Borden y decidió usarlo en él. Nombre, Borden Blade. Raza, humano. Habilidad, ninguna. HP 10 diagonal 10. Tipo de sangre 0. Kim hizo una pausa por un segundo mientras leía lo que estaba viendo. Por alguna razón, el sistema decía que Borden no tenía habilidad. Oye, Borden, ¿puedes seguir usando los poderes de hielo de Erin en este momento? Preguntó Kim. Vaya, no sabía que estabas tan interesado en mí, dijo Borden mientras se rascaba la nuca. En realidad, mi habilidad se reinicia todos los días y no he tocado a nadie hoy. Además de ustedes dos, por supuesto, pero ustedes dos son inútiles para mi habilidad. Continuaron hablando un poco hasta que otra alarma les notificó que el desayuno había terminado y que las clases comenzarían pronto. De camino, Peter y Kim vieron a Kyle, que no parecía en absoluto como si hubiera estado en una pelea, mucho menos había perdido. ¿Crees que le dirá al profesor lo que pasó? Peter susurró a Kim. Lo dudo. Debería ser demasiado vergonzoso para él admitir que fue derrotado por alguien más débil que él, además solo lo convertiría en un objetivo si la gente se entera, susurró Kim de vuelta. Su profesor del día era Del, la misma persona que les había mostrado la escuela. Los estudiantes tomaron sus asientos y, al igual que en la cantina, eligieron sentarse cerca de aquellos con los mismos niveles de poder. Todos menos Borden, por supuesto. Borden decidió sentarse en la parte trasera de la clase con los de nivel 1 y 2, entre Peter y Kim. Los otros estudiantes notaron su comportamiento y rápidamente comenzaron a hablar entre ellos. ¿Qué cree que está haciendo sentado con esos desgraciados?, dijo uno de los estudiantes. También lo vi sentado con ellos en la cantina, respondió otro estudiante. ¿No causará esto un problema para la jerarquía en la escuela? ¿No comenzarán a hacer algo los estudiantes de segundo año?, preguntó otro estudiante. Sí, si sigue rompiendo las reglas, definitivamente intervendrá, respondió otro estudiante. Este enfoque en el nivel de poder no era solo una cosa de la escuela. De hecho, la escuela era el ejemplo perfecto de cómo funcionaba su sociedad en su conjunto. Con un mayor nivel de poder, tendrías garantizados mejores empleos y mejores salarios. El gobierno te apoyaría, mientras que el resto sería olvidado. A los de arriba no les importaba este tipo de sistema. Las personas con niveles de poder más bajos harían todo lo que les pidieran simplemente para congraciarse con ellos, con la esperanza de que algún día pudieran aumentar su nivel de poder. Cualquiera que intentara alterar este sistema de poder generalmente era silenciado rápidamente. Esta fue la razón principal por la que la conocida como puro existió en primer lugar. Querían luchar contra este sistema y restablecer la dignidad para todos los humanos, pero el gobierno los había etiquetado como terroristas. Del tosió fuerte para silenciar a los estudiantes que chismorreaban, para que pudiera comenzar su conferencia. Fue sobre la introducción de la escuela y la Gran Guerra. Cuando estábamos a punto de perder la Gran Guerra contra los Dalki, comenzó Del, su voz elevándose para capturar el momento rapsódico, sus ojos ardientes, fue entonces cuando se presentaron los originales.
Estos humanos habían mantenido sus habilidades ocultas durante cientos de años y solo las pasaban a los miembros de su familia. Se detuvo y miró a la clase para asegurarse de que cada estudiante prestara atención antes de continuar. Gracias a que compartieron sus habilidades con el resto de la humanidad, pudimos revertir la marea de la guerra y vencer a los Dalki. Cuando hablamos de un original, hoy, nos referimos a los fundadores de esa habilidad o a un miembro de uno de los grupos que se han negado a compartir sus habilidades con el resto del mundo. Del tuvo de repente una mirada seria en su rostro. Podemos vivir en un tiempo de paz por el momento, pero quién sabe cuándo comenzará nuevamente la guerra, por eso están aquí. Una vez que terminó la clase, era hora de que los estudiantes tomaran un descanso. Borden, King y Peter salieron a tomar un refrigerio. Tan pronto como King salió, apareció el temido mensaje. Todas las estadísticas han sido reducidas a la mitad. Los tres se sentaron en un banco cercano y King se sintió débil nuevamente. Oye, ¿estás bien? ¿Te ves enfermo de nuevo?, preguntó Borden. Amigo, estás sudando como loco. Sí, simplemente me da mucho calor fácilmente, mintió King. Los tres siguieron hablando de cosas aleatorias y las experiencias que tuvieron en sus escuelas anteriores hasta que un grupo de 6 estudiantes masculinos se acercó a ellos. Cada uno de ellos llevaba un brazalete negro en el brazo, lo que indicaba que eran estudiantes de segundo año. Parece que los rumores son ciertos, dijo uno de los estudiantes de segundo año. Tenemos algo de qué hablar con los tres. ¿Les importa venir con nosotros?, añadió otro. Sus ojos desafiaron al trío a rechazar la invitación. Reglas no escritas. King, Peter y Borden fueron escoltados por los estudiantes de segundo año a una parte separada de la escuela. La escuela estaba dividida en diferentes secciones y el edificio de segundo año estaba separado de los de primer año. Como tal, los estudiantes de segundo año realmente no interactuaban con los estudiantes de primer año. ¿Deberíamos simplemente huir?, Peter le preguntó a King en voz baja. Podría empeorar la situación. Si fueran a hacer algo con nosotros, habrían esperado hasta que estuviéramos solos, susurró King de vuelta. Deben haber hecho esto intencionalmente en público para dar un mensaje a todos los demás. Después de caminar un poco más, llegaron finalmente a su destino. Estaba debajo de uno de los edificios de segundo año. Había varios estudiantes de segundo año que pasaban por allí, pero por lo demás, el lugar estaba relativamente tranquilo. Los trajimos aquí, Mono, informó uno de los estudiantes de segundo año a un hombre alto con cabello castaño recogido en una coleta que había estado sentado en la escalera. Ustedes pueden irse. Mono les hizo un gesto para que se fueran mientras se levantaba de la escalera. Los estudiantes de segundo año hicieron lo que se les dijo y rápidamente los dejaron solos. Algunos rumores han llegado a mis oídos de un estudiante de alto nivel que anda con un grupo de niveles bajos, dijo Mono. ¿Y qué? ¿Es contra las reglas? Borden se mantuvo firme con confianza. Sin embargo, King no pudo evitar fijarse en el reloj de pelcere de Mono, que mostraba el número 6. Mono comenzó a reír. Es cierto, la escuela no tiene una regla escrita que te impida relacionarte con su tipo, pero hay algunas reglas no escritas, dijo Mono y luego se acercó a King. Ya ves, en el momento en que comienzas a tratar a esta basura como si fueran útiles para la sociedad, podrían empezar a creerse importantes. Ahora que Mono estaba lo suficientemente cerca de King, intentó usar su habilidad de inspeccionar en el estudiante mayor, pero por alguna razón la pantalla de estado estaba borrosa. Parecía que la propia pantalla de estado se estaba derritiendo, haciendo que toda la información fuera ilegible. ¿Es porque estoy bajo el sol?, se preguntó King. Mira a esta escoria. Estoy a solo unos metros de distancia y ni siquiera hay un ápice de miedo en sus ojos. Mono bufó en dirección a King frente a él. No puedo esperar a la próxima guerra, para que podamos deshacernos de estos desechos y que solo los fuertes sobrevivan. La sangre de King comenzó a hervir. Despreciaba la guerra, ya que le había quitado todo, incluidos sus padres. Ya no le importaba si iba a recibir una paliza o no, lo único que quería hacer era golpear a Mono en la cara en ese mismo momento. Incapaz de contener su ira por más tiempo, lanzó un golpe. Sin embargo, Mono parecía haber sido capaz de prever su acción. Antes de que King siquiera hubiera comenzado su ataque, el estudiante mayor se había echado un paso atrás, haciendo que el puño de King no golpeara más que el aire. Borden aprovechó esta oportunidad para intentar agarrar a Mono. Sin embargo, una vez más, Mono había reaccionado con anticipación, lo que resultó en que Borden no agarrara nada. ¿Crees que voy a dejar que alguien me toque si no conozco su habilidad? Mono los despreció con burla. No vine aquí para pelear con ustedes. Consideren hoy como una advertencia, amistosa. Hay personas en esta escuela a las que ni siquiera el ejército puede tocar y, si continúan actuando de esta manera, se involucrarán. Con eso,
Mono subió de vuelta las escaleras y entró al edificio de segundo año. ¿Crees que está hablando en serio?, preguntó Peter. Sé que en la escuela no les gustaba este tipo de cosas, pero parece aún peor ahora que estamos en una escuela militar. ¿Por qué los profesores no hacen algo para detenerlo? Porque les funciona a su favor, suspiró Kim. Con los fuertes acosando a los débiles, estos últimos tratarán de encontrar una manera de volverse fuertes también. Sin embargo, si eres débil desde el principio y no puedes confiar en tu familia para que te ayude, ¿a dónde puedes ir para obtener ese poder? El ejército, respondió Borden en lugar de Peter. Exactamente, asintió Kim con la cabeza. Los profesores y la escuela no hacen nada en contra porque les beneficia. Después de experimentar el infierno durante 2 años, es probable que tu mente se haya desmoronado. En ese estado, podrías hacer cualquier cosa para buscar poder y protección y el ejército puede ofrecerte eso. Luego, Kim miró a Borden y suspiró. Lo siento, Borden, pero creo que podría ser lo mejor si cumplimos con sus deseos y seguimos caminos separados por ahora. ¿Por qué debería escucharlos? Borden respondió enojado. La erupción sorprendió a Kim. Después de todo, Borden estaba en una posición envidiable. Él era fuerte, entonces nadie lo molestaría. Mira, Borden, supongo que crees que nos estás ayudando a mí y a Peter, pero tal vez no lo entiendas porque nunca has sido impotente como nosotros. Cuando rompemos sus reglas, probablemente no hará nada contigo, seremos yo y Peter a quienes irán. Kim odiaba decirle eso a Borden, especialmente porque era la primera persona de alto nivel que no los miraba como escoria, juzgándolos únicamente por sus números de nivel de poder. Anteriormente, cuando Kim y Peter habían caminado con él, los niveles superiores no les habían hecho nada debido a Borden. Desafortunadamente, su comportamiento había atraído a peces más grandes, algo que Borden y Kim no podían manejar. Al menos, no por ahora. De todos modos. Está bien, hazlo como quieras. Borden gritó mientras se dirigía enfurecido de regreso al edificio del dormitorio. Tal vez deberíamos haberle explicado mejor, comentó Peter en voz baja. Está bien. Tal vez sea mejor de esta manera, suspiró Kim, derrotado. Borden estaba enfadado, pero no por las palabras de Kim. No, estaba enfurecido por la situación en toda la escuela. Parecía que incluso aquí la gente estaba dictando cómo debería vivir su vida, con quién podía y con quién no podía relacionarse. Aún así, Borden no quería que Kim y Peter resultaran heridos, por lo que aceptó con pesar que esta era la elección correcta. Sin embargo, Borden no iba a permitir que estas personas se salieran con la suya intentando controlar su vida. No, iba a ir tras todos ellos. Encontrando mi próximo objetivo. Lale había estado siguiendo a Kim y a los demás durante un tiempo. Desde lejos, había estado observando su encuentro con Mono. Era bastante sorprendente cuánta atención Kim había logrado atraer en un solo día. Lo único que Lale no entendía era por qué el golpe de Kim había sido tan débil y lento. Por cómo se veían las cosas, Kim realmente había querido golpear a ese bravucón de segundo año, entonces, porque su ataque carecía del poder que ella había visto en el centro de entrenamiento. Después de que Borden se fue enfadado, Peter y Kim decidieron que sería mejor regresar a clase para su próxima lección. Justo antes de llegar al edificio de primer año, se encontraron con un grupo de estudiantes de primer año parados frente a la escalera. ¿Qué vamos a hacer? Dan nos pidió 50 créditos para el final de esta semana. Uno de los chicos preguntó a sus 2 amigos. Sus relojes de Pelcere mostraban números que iban desde 2 hasta 2.5. No lo sé. No es como si pudiéramos resistirnos. Nos molesta solo porque somos más débiles que él, se lamentó su amigo. Los créditos eran el sistema de moneda de la escuela y la ciudad. Había restaurantes, tiendas e incluso actividades divertidas y juegos para jugar por toda la ciudad. Sin embargo, costaban créditos. La escuela militar no quería que sus estudiantes pasaran hambre, por lo que las 3 comidas eran gratuitas mientras estuvieran en la escuela. Además, cada estudiante recibía diariamente una cantidad de 10 créditos, que se enviaban automáticamente a su reloj de Pelcere. Los estudiantes podían ganar más créditos por recompensas, por lo general, al desempeñarse bien en misiones o actividades escolares. Por supuesto, también había la posibilidad de métodos más dudosos. Espera, deténganse ustedes dos. Uno de los chicos gritó de repente a Duo, que había estado a punto de pasar junto a ellos. Peter se detuvo de inmediato, mientras Kim siguió caminando. Oye, ¿no me escuchaste? Dije que te detengas. El mismo chico gritó nuevamente. Su amigo, entendiendo la situación, se puso delante de Kim y lo empujó de vuelta a donde estaba Peter. Kim había esperado que estuvieran a salvo por un tiempo, al menos hasta que estuviera fuera del sol. Si solo entrara al edificio,
entonces tendría una oportunidad de luchar. Creo que podríamos haber resuelto nuestro problema de créditos, dijo el primer chico, sonriendo. Qué afortunados somos de encontrarnos con algunos de los pocos de nivel 1 en toda la escuela. Entréguenos 10 créditos cada uno y los dejaremos entrar. Pero eso es todo lo que tenemos, se quejó Peter. Mira, no quiero hacer esto, pero si no lo hago, me darán una paliza. Si no estás contento, quéjate con el tipo que me obligó a hacer esto. Entréguenos los créditos, ahora. Peter miró a King con cierta esperanza en sus ojos, tal vez pensando que su amigo podría hacer algo como la última vez. Desafortunadamente, después de intentar golpear a Mono, sabía que era mejor no intentar pelear con ellos. Además, estos eran de nivel 2, incluso con toda su fuerza, no estaba seguro de si podría vencerlos. Pelear con ellos como estaba, solo resultaría en una paliza, así que si había la oportunidad de saltarse esa parte pagándoles, entonces ese era el mejor curso de acción. Fue justo cuando King recibió otro mensaje del sistema. Se ha detectado un enemigo usuario de habilidades. Ha recibido una nueva misión. Segunda pelea, derrota al estudiante conocido como Riley. Recompensa 50 exp. Se ha detectado una diferencia de nivel de poder de 1. Se recompensará exp adicional. Ahora que pelear con ellos implicaba exp y la posibilidad de subir de nivel, un enfrentamiento con ellos empezaba a ser realmente atractivo. Aún así, King no dejaría que su avaricia lo dominara. Actualmente, había 3 usuarios de habilidades de nivel 2 frente a él, pero el sistema solo le había pedido que derrotara a uno de ellos. Lo primero que King necesitaba hacer era entrar para poder usar su habilidad de inspeccionar y averiguar cuál de ellos se llamaba Riley. Usándolo afuera, solo aparecería como un borrón. Por ahora, King decidió entregar los 10 créditos. Colocó su reloj en el otro chico y se transfirieron los créditos. Peter terminó haciendo lo mismo y a los dos se les permitió ingresar al edificio. Esa fue una excelente idea, amigo. Uno de los chicos elogió a su amigo. ¿Deberíamos quedarnos aquí afuera hasta encontrar a alguien más débil? Vamos, pensó King. Estaba seguro de que después de pagarles, el trío entraría al edificio, pero ahora planeaban quedarse afuera, esperando a más víctimas. De repente se detuvo y se dio la vuelta. ¿Por qué me miras así? Lárgate, a menos de que quieras una paliza. Uno de los chicos gritó a King cuando vio su mirada. King cerró el puño y gritó, Riley. Desafortunadamente, los otros 2 chicos también giraron sus cabezas, pero ninguno de ellos dijo nada más. Maldita sea, maldecía Quinn al darse cuenta de que averiguar cuál era Riley podría ser más difícil de lo que había imaginado. Sin embargo, todavía tenía más ases bajo la manga. Si vuelves a hacerme algo así, Riley, estás muerto, dijo King y con su mano hizo un gesto de cortar el cuello. El chico de cabello rojo en el centro se acercó y su rostro comenzó a parecerse al de su cabello. ¿Qué demonios me dijiste, mocoso? ¿Acaso has perdido la cabeza completamente? Se acercó agresivamente a King, listo para golpearlo en la cara. Corre, King gritó hacia Peter. A la velocidad de un rayo, los 2 amigos corrieron lo más rápido que pudieron hacia su próxima clase. ¿Por qué hiciste eso? Peter preguntó mientras corría. Me sentí mal solo dándoles los créditos, así que quería al menos molestarlos un poco como venganza, mintió King. Peter no pudo evitar pensar que King tenía que estar un poco loco, pero le gustaba el hecho de que su nuevo amigo no parecía aguantar basura de la gente, incluso cuando eran más fuertes que él. La admiración mezclada con incredulidad comenzó a aparecer en sus ojos cuando miró al otro. Justo afuera de su clase, antes de entrar, King abrió su menú de misión. Para su deleite, descubrió que aunque estaba lejos de Riley, la misión permanecía activa, lo que indicaba que podría obtener el exp en cualquier momento, siempre que pudiera vencer al otro. Al menos, ahora sabía cuál de ellos era Riley, así que solo tenía que esperar la oportunidad adecuada. ¿Vas a ayudarme a subir de nivel?, murmuró para sí mismo con una sonrisa.